Harry Potter Crónicas del Dragón 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201, 9, 10. Lunes, 22 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Media docena de fotos estaban dispuestas a su alrededor, todas con el mismo sujeto. Al ser mágico, el ángulo desde el que se habían tomado no importaba tanto. Después de todo, al sujeto le gustaba merodear, mostrando ambos lados, además de la vista frontal. Desafortunadamente, esas fotos también mostraban que el sujeto estaba tras las rejas, lo cual no era la mejor disposición para obtener una vista completa y sin obstáculos. Así, Harry estaba ocupado dibujando. El carboncillo se movía con destreza sobre la página, capturando con cada trazo no solo la apariencia del Bunyip, sino que también dejaba entrever su esencia, su poder y su ferocidad. En su mayor parte, dibujaba de memoria. Las fotografías solo servían como guía por si las necesitaba. Su mirada permanecía fija en su trabajo, sin fijarse en el lugar, a solo 20 metros de donde la criatura había estado por última vez. No tenía sentido mirar allí ahora, a menos que quisiera ver un pedazo de tierra quemada y arena convertida en vidrio, y la masa retorcida, derretida e irreconocible que se encontraba en el medio. Los dragones habían sido más que razonables. Incluso les habían dado a Harry y Newt un par de horas extra para estudiar el Bunyip, pero al final, cumplieron su palabra. Cantrum y Damcrum, junto con las 3 hembras cuyas nidadas les había robado el Bunyip, Bolim, Lundsum y Bestrim, habían aterrizado formando un círculo alrededor del Bunyip enjaulado. Los cuidadores de dragones se habían dispersado, desapareciendo tan rápido como les permitían las piernas, hasta que solo quedaron Harry y Newt. Damcrum miró a Harry durante unos largos segundos, y Harry estaba seguro de que lo estaban juzgando, pero Harry sabía que esto iba a suceder, que no había forma de evitarlo y, siendo honesto consigo mismo, una parte de él deseaba que sucediera, así que permaneció completamente quieto, simplemente observando. Finalmente, el largo cuello de Damcrum se giró hacia el Bunyip enjaulado y entonces, siguiendo una señal tácita, los 5 le lanzaron lenguas de fuego al rojo vivo. Las protecciones mágicas que se habían erigido para mantenerlo dentro duraron menos de un segundo. La jaula y el propio Bunyip, no mucho más. Una vez hecho esto, las 3 madres que deberían haber sido, erguidas sobre sus patas traseras, extendieron el cuello hacia el cielo y rugieron de angustia, furia y venganza. El sonido hizo que Harry se tambaleara y, por muy tentador que fuera taparse los oídos con las manos, resistió el impulso y, en cambio, compartió su dolor lo mejor que pudo. Cuando terminaron, Damcrum inclinó la cabeza hacia Harry, un gesto que él devolvió con una reverencia, antes de que los 5 dragones se elevaran hacia el cielo, volando de regreso a sus weirs. Un traqueteo, un golpe y un golpe seco devolvieron a Harry al presente y detuvieron su dibujo. El crujido de la tapa al abrirse lo hizo mirar hacia la vieja y destartalada maleta marrón que yacía en el suelo, no muy lejos. Esperó, expectante, y no se decepcionó. Apareció una cabeza de cabello blanco y ralo, seguida rápidamente por una mano y luego por el cuerpo anciano y encorvado del dueño de la maleta. Como siempre, Harry observó fascinado cómo Newt Scamander se abría paso entre los confines de la maleta. Negó con la cabeza. Parecía casi imposible que alguien tan delgado como Newt pudiera entrar y salir de allí, y sin embargo, a Harry le habían asegurado que la abertura era lo suficientemente amplia como para que entrara casi cualquier cosa. Cualquier cosa menos un dragón, por supuesto. ¿Cómo están todos ahí abajo?, preguntó Harry. Todos alimentados, hidratados y con excelente salud, respondió. ¿Sabes que ese escarabato tuyo casi se escapa otra vez?, comentó Harry. Tuve que conjurar unas monedas de oro y tirarlas de vuelta para que no se fuera. Sí, aprendió algunos malos hábitos de su abuelo, suspiró Newt. Probablemente debería haberlo dejado en casa con Tina, pero no podía dejarlo, ¿verdad? La aparición de una nariz negra olfateando el aire sobre la maleta hizo que Harry agitara la mano, provocando una ráfaga de viento que la cerró, provocando el aullido del escarabato que intentaba, una vez más, escapar. Sonrió, complacido con el progreso de su magia. No hacía tanto tiempo que no habría podido hacer eso. Has hecho un progreso notable, muchacho, comentó Newt al ver el boceto de Harry. Harry le hizo un gesto a Newt para que lo mirara más de cerca y se recostó. Observó cómo el magizólogo mayor observaba atentamente el boceto del Bunyip, incluso inclinándose a veces. Tienes un ojo extraordinario para los detalles, dijo finalmente Newt.
Gracias, Newt, dijo Harry con una sonrisa. Lamento que hayas tenido tan poco tiempo para verlo con vida. Que lo haya logrado, aunque solo fuera por unas horas, fue increíble, respondió Newt. Ahora, ¿terminamos esto juntos? La siguiente media hora transcurrió entre ambos conversando sobre el Bunjip y sus observaciones, mientras Harry añadía más notas, ya sea en su cuaderno o incluso alrededor del boceto. Ambos sabían que no estaba completo y que probablemente había más incógnitas que datos conocidos sobre la criatura, que ya no era mítica. ¿Crees que hay más por ahí? Preguntó Harry. Donde hay uno, es lógico que haya más, respondió Newt. El hecho de que no se haya visto ninguno en incontables años hasta ahora simplemente significa que están bien camuflados en su hábitat natural. Entonces no es probable que volvamos a ver a otro, dijo Harry, sin molestarse por ese hecho. El Bunjip, su aspecto y, sobre todo, la forma en que podía retorcerse y contorsionarse, le había provocado más de una pesadilla desde que lo capturaron. No le cabía duda de que ver uno salvaje le quitaría el sueño el resto de su vida. He aprendido a lo largo de mi vida a no limitarme a la probabilidad de uno. Sonrió Newt. Hay infinitas posibilidades y maravillas en este mundo. Solo nos queda esforzarnos por encontrarlas. Harry asintió lentamente antes de mirar con astucia al hombre al que consideraba un mentor. ¿Piensas buscar más? Sí, joven Harry, rió Newt. Tu amigo, Andy Wooloo, ha prometido presentarme a varios ancianos aborígenes que recuerdan las historias de los Bunjip. Con su ayuda, creo que podría ser posible encontrar dónde se ha recluido esta extraordinaria criatura. Ten cuidado, Newt, dijo Harry. No temas por mí, respondió Newt, poniendo una mano en la espalda de Harry. Si hiciera alguna tontería, Tina sería la primera en desgarrarme. No sería la primera vez. Lo que podría explicar por qué he permanecido tan delgado, ¿verdad? Harry se rió con él antes de volver a su cuaderno de dibujo, decidido a crear una copia del dibujo que acababa de completar para que Newt se lo llevara. Barra, 0 contra barra 2:50 p.m. Lunes, 22 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Jadeando, Harry dejó que la arena cayera de nuevo a la tierra y se desplomó, apoyando las manos en las rodillas mientras aspiraba grandes bocanadas de aire. Es muy impresionante, afirmó Cohen desde frente a él. Gracias, logró decir Harry. En cuanto Cohen oyó que Harry había manipulado la arena al preparar la trampa para el Bunjip, le pidió que le hiciera una demostración. Y así lo hizo. Aunque no le gustaba especialmente hacerlo. Concentrar su magia en una bola en su pecho era casi instintivo, y liberarla lentamente en un hilo para interactuar con el entorno era igual de fácil. Pero la tierra, incluso la arena, tan fina y ligera al menos individualmente, era miles de veces más pesada que el aire y, por consiguiente, 1000 veces más difícil de manipular. Al menos, había demostrado que podía hacerlo. Manipular la tierra es mucho más difícil que manipular el aire, dijo, expresando sus pensamientos. Para algunos, para ti, sí, asintió Cohen. Para otros, es tan fácil como respirar y tienen dificultades con otros elementos, como el aire. ¿En serio? Preguntó Harry incrédulo. Seguramente ahora entiendes que cada persona tiene una conexión diferente con la magia que hay en el mundo, preguntó Cohen. Harry asintió. Sí, lo sé. Mi amigo Neville entiende las plantas mejor que nadie que haya conocido. Creo que puede hacer crecer cualquier cosa. Pero si lo subes a una escoba, se asusta y es más probable que se caiga que vuele en línea recta. Es posible que a tu amigo le resulte fácil dominar la magia de la tierra, observó Cohen. Tal vez admitió Harry sin expresar la idea de que nunca lo sabrían. Después de todo, las cosas que Harry estaba aprendiendo aquí no se enseñaban en Hogwarts ni en ningún otro lugar de Gran Bretaña, por lo que Remus había dicho. ¿Qué hay de tu habilidad elemental de fuego? ¿Has progresado? Preguntó Cohen. Harry creó una bola de luz entre ellos. No producía calor, pero era fácil de manipular, y así lo hizo, aumentando la temperatura hasta que la sintió en la cara. Sé que no es como lo describiste, pero puedo hacerlo sin pensarlo mucho, respondió Harry. Es poco convencional, dijo Cohen, repitiendo lo mismo que había dicho en la última lección, pero si la magia ha decidido que se puede manipular el elemento de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para discutir con ella? Harry se rió. Había llegado a apreciar la forma en que Cohen hablaba de la magia, como si no solo estuviera viva, sino que tuviera conciencia propia. Aún no estaba seguro de estar completamente de acuerdo con la idea, pero sin duda estaba empezando a hacerlo. Lo que sea que funcione, ¿no? Dijo.
Hay 2 cubos al lado de ese árbol, por favor tráelos aquí, dijo Cohen, señalando dicho árbol. Harry observó el árbol, calculando la distancia. Regular, decidió. Casi demasiado lejos para hacerlo sin varita, pero sin duda mucho más fácil con una. Decidido, sacó su varita de serval y sauce, hizo un simple silbido y un movimiento rápido y dirigió los cubos por el aire para aterrizar junto a ellos. Al instante, Cohen tomó el control, agitando la mano de un lado a otro. Uno de los cubos siguió su ejemplo y aterrizó frente a sus hermanos. Como pueden ver, este cubo, dijo Cohen, señalando el que estaba a la derecha de Harry, está lleno de agua. El otro está vacío. Ya nos hemos asegurado de que hayan tocado su magia con los elementos del aire, el fuego y la tierra. ¿Adivinan qué haremos ahora? ¿Magia del agua? Preguntó Harry, aunque ya sabía la respuesta. Mueve el agua en círculos, ordenó Cohen. Por favor, ten cuidado de no derramar nada. Cohen, al igual que el profesor Flitwick en Hogwarts, tenía un estilo de enseñanza muy diferente. En lugar de instruir, le daba tiempo a Harry para que resolviera el problema por sí mismo, y solo intervenía con una pista o instrucción si era necesario. Harry asintió solemnemente mientras consideraba lo que tenía que hacer. Un remolino, decidió. Como si vaciara el lavabo o la bañera. Pero no había desagüe que arrastrara el agua hacia abajo por gravedad. La gravedad en este caso sería su magia. Su magia sería necesaria para impulsar el agua, haciéndola girar. Bueno, ya podía hacer lo mismo con el aire. Decidido, Harry revisó la bola de magia que había estado acumulando en su centro desde que la usó para mover la arena. No estaba tan llena como le hubiera gustado. Cerrando los ojos, se concentró, buscando la magia en su cuerpo, atrayéndola hacia adentro, construyéndola, moldeándola. Cuando finalmente estuvo satisfecho, abrió los ojos de nuevo. Entonces, usando su magia, la soltó en un chorro pequeño y constante que dirigió hacia el cubo, sobre el borde, y cayó al agua. Se resistió, como esperaba. Después de todo, el agua era más pesada que el aire. Y entonces empujó. Lentamente, el agua empezó a moverse. Se sacudió, chapoteó ligeramente cuando casi perdió el control y se convirtió en nada más que un revoltijo agitado en un cubo. Harry frunció el ceño. Eso no era lo que quería. Sí, la estaba forzando, pero no iba a donde él quería. El cubo. Esa era la clave. Canalizando su magia una vez más, la dirigió para que rozara el interior del cubo. El agua se movió, creando ligeras olas. No, se dio cuenta. Solo estaba empujando una parte del agua, necesitaba empujarla toda. Extendiendo su magia, cubrió el interior del cubo y luego volvió a empujarla. Esta vez, el agua se movió como él quería. Dio vueltas y vueltas, lenta al principio y ganando velocidad gradualmente. Los lados subieron, el centro bajó, igual que el remolino que había imaginado. Harry sonrió y miró a Cohen para verlo sonreír y asentir. Bien hecho, joven Harry, dijo. Ahora, sube lo más alto, deja que el agua desborde el cubo, pero lánzalo directamente al aire. Harry asintió, comprendiendo, y aceleró aún más su magia. Con el agua ya en movimiento, era fácil. Lentamente, el nivel del agua subió, llegó al borde y un poco se desbordó. Harry la miró con enojo. Disminuyó la velocidad, pensándolo bien. El agua haría eso cada vez que pasara por encima del borde del cubo. Era simplemente lo que hacía el agua. Sin borde, de repente, la respuesta fue obvia. Extendiendo su magia, Harry la elevó por encima del borde del cubo y empujó un poco más. Esta vez, no salpicó agua. Subió más y más hasta que hubo más agua por encima del cubo que dentro. Lo estoy logrando. Casi gritó Harry. Es fácil. En ese caso, joven Harry, toma el agua de ese balde y colócala en el otro, ordenó Cohen. Harry palideció y casi perdió el control del agua, logrando atraparla antes de que no cayeran más que unas pocas gotas. Sus ojos se movían del agua que se arremolinaba dentro y por encima del cubo al cubo vacío. ¿Cómo se suponía que la llevaría hasta allí? Se preguntó. Sin un cubo ni un recipiente, el agua simplemente salpicaría por todo el suelo en cuanto intentara sacarla del cubo. Pero ya estaba fuera del cubo. Se habría dado una patada. Manipulando su magia como si fuera un cubo cerrado desde que creó su magia tanto por encima como por debajo del agua, comenzó a moverlo. Lentamente, se elevó, sobrepasó el borde del cubo hasta que pudo ver entre este y el agua que se arremolinaba sobre él, y luego, con cuidado, impulsó su magia, haciéndola flotar por el espacio intermedio.
En cuanto lo tuvo suspendido sobre el otro cubo, se relajó, algo de lo que se arrepintió al instante, pues perdió el control de su magia y el agua se desplomó. Y aunque la mayor parte cayó en el cubo, una cantidad considerable se esparció por el suelo y los cubrió a él y a Cohen. Un primer intento impresionante, declaró Cohen, secándose el agua de las rodillas y la camisa. Tu intuición para la magia elemental es más fuerte con el agua. No tan fuerte como con el aire, pero fue mucho más fácil que mover arena, asintió Harry. ¿Lo intentamos de nuevo? Preguntó Cohen. Veamos qué tan afín eres con la magia del agua. 0 contra 0, contra 19:35 horas. Lunes, 22 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. El golpe a su puerta no fue bien recibido. Harry levantó la vista, frunció el ceño y lo ignoró de inmediato. Estaba ocupado. Libros, pergaminos, cuadernos y bolígrafos llenaban no solo el pequeño escritorio, sino también la cama detrás de él e incluso el suelo. Muchos estaban abiertos y Harry revoloteaba entre cada uno y la página en la que escribía, intentando condensarlos en algo coherente. Encantamientos era probablemente su asignatura favorita de magia, pero sabía que no había dedicado el tiempo ni el esfuerzo necesarios a sus estudios. Saltar demasiado de una crisis a otra en el mundo, se quejó para sí mismo. No es que hubiera sido mucho, ni que estuviera atrasado. Bueno, estaba atrasado respecto a lo que sus tutores creían que debería estar, pero esa sensación de necesitar ponerse al día persistía. No era sorprendente considerando que había comenzado su educación mágica con más de 3 años de retraso respecto a sus amigos de Hogwarts. El golpe se escuchó de nuevo, un poco más fuerte y más insistente esta vez. Entra, prácticamente gruñó. Sé que Remus y yo te llamamos cachorro y lobato, pero nunca esperé que adquirieras esas características, dijo Sirius mientras entraba. ¿Qué pasa, Sirius? Preguntó Harry, ignorando el reproche. ¿Qué es todo esto? Preguntó Sirius, señalando el desorden. Tengo que entregar un ensayo de encantamientos pasado mañana, respondió Harry. No, no lo es, replicó Sirius antes de levantar una mano para impedir que Harry hablara. Ya era hora. Sabes perfectamente que en cuanto salió el tema del Bunjip te dieron una semana extra. Harry simplemente se encogió de hombros. Saberlo y aceptarlo eran dos cosas muy diferentes para él. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Preguntó. Tengo un regalo para ti, sonrió Sirius, sacando un paquete delgado y plano de su bolsillo y tendiéndolo. Pero acabas de darme un regalo, le recordó Harry, confundido, y agregó mirando el estante sobre su cama donde estaba la cámara mágica. Bueno, tengo otro regalo para ti, corrigió Sirius. En realidad, este es más de Remus, bueno, no de Remus, solo me lo recordó y le pedí a Creature que lo recogiera en Grimmauld Place y lo trajera aquí. Es muy ingenioso de tu parte, descubrir que usar elfos domésticos en combinación con la Red Flu para mensajes internacionales es mucho más barato y rápido. Claro, todavía hay maneras más rápidas. Harry ladeó la cabeza al ver la sonrisa de su padrino al final. Si Harry no lo supiera, diría que Sirius estaba gastando una broma. Su mirada se dirigió al paquete que Sirius tenía en las manos y, de repente, sintió ganas de cogerlo. ¿Qué hay ahí dentro? Preguntó con cautela. Algo que sé que querrás en cuanto lo veas, sonrió Sirius, sacudiendo el paquete una vez más para dejar claro que Harry debía tomarlo. A regañadientes, Harry obedeció. Lo que fuera que hubiera en el envoltorio de papel marrón era duro, pero eso era todo lo que podía decir. Armándose de valor, desató con cuidado la cinta adhesiva y desdobló el papel, solo para encontrarse mirándose a sí mismo. ¿Un espejo? Preguntó dubitativo. ¿Intentas decirme que crees que soy vanidoso? Ese no es un espejo cualquiera. Dijo Sirius. Ese fue el espejo de tu papá. Yo tenía su compañero. Las veces que los usábamos y Harry lo vio perderse en 1 o 3 recuerdos, tratando de no dejar que ese dolor que tendía a aparecer cuando alguien mencionaba a sus padres sin compartir la historia con él lo afectara. Sirius volvió en sí con una sacudida antes de mirar a Harry con una sonrisa. ¿Con quién te gustaría más hablar? Preguntó. Mi papá. Respondió Harry, diciendo el primer nombre que le vino a la mente. Sirius hizo una mueca. Lo siento, cachorro, ojalá fuera posible. No. ¿Con quién te gustaría hablar ahora mismo? Daphne, susurró. Harry. Parpadeó, dio un salto y casi dejó caer el espejo ante la voz inesperada. Levantó la cabeza de golpe, buscando a la chica que sabía que estaba a medio mundo de distancia. ¿Daphne? Preguntó.
Aquí abajo, se rió ella, y él se miró al espejo sorprendido de verla allí, con sus hermosos ojos azules brillando hacia él. ¿Cómo? Preguntó, dándose patadas en la cabeza. Seguro que podía hablar con frases de más de una palabra. No estoy segura, respondió. Un viejo elfo doméstico lo trajo anoche. La nota decía que era de tu padrino y que yo lo tendría en mis manos esta mañana. ¿Buenos días? Preguntó, antes de sacudirse. Claro que sí. ¿Inglaterra está qué? ¿10 horas atrasada con respecto a Australia? Algo así respondió Daphne. Me alegra verte, Harry. Yo también me alegro de verte, Dap, respondió, sonriéndole, absorbiendo con la mirada cada parte de ella que podía ver. Puede que solo hubiera pasado una semana, pero se sintió mucho, mucho más larga. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió ella. Mejor ahora que puedo verte y hablarte. ¿Sabes cómo funcionan estos espejos? Harry negó con la cabeza. Le preguntaré a Sirius luego. ¿Qué has estado haciendo? ¿Pudiste quedarte mucho más tiempo en Rumanía? Un par de días más, respondió. Pude volver a ver Ramarant antes de irnos, lo cual fue genial. Daba muchísimo miedo, pero era genial. ¿Y tú? Te marchaste por todo el mundo tan rápido. ¿Qué ha estado pasando por allí? El rostro de Harry se ensombreció y pudo ver la preocupación instantánea en los ojos de Daphne. No, no, no pasa nada, la tranquilizó rápidamente, al menos ya no. ¿Qué pasó? Preguntó. Bueno, como saben, me pidieron que viniera porque los dragones de aquí se comportaban de forma muy extraña, comenzó. Lo que nadie sabía era que, /0 contra /4:50 p.m. lunes, 22 de agosto de 1995, justo dentro de la frontera más septentrional de Albania. Había tardado un poco en llegar tan lejos. Sin embargo, la entidad que ahora habitaba la serpiente se conformaba con tomarse su tiempo. Había que tener cuidado, pues, después de todo, era una serpiente. Los humanos tenían dos reacciones predeterminadas ante este animal: huir o matar. Y la muerte, volver a ser un espíritu incorpóreo, no debía tolerarse. También había que tener cuidado con el cuerpo de la serpiente. Necesitaba alimento y descanso. También había que tener en cuenta la época del año. Ya era finales de verano y el viento, muy entrada la noche, ya arrastraba un ligero frío inminente. Lo peor era la dirección que debía tomar: el norte. Pero el norte ofrecía esperanza. El norte era donde se podía encontrar el potencial de un recipiente digno, y de ese cuerpo, un cuerpo poderoso, ideal para la venganza, podía surgir el objetivo final de un nuevo cuerpo. Los recuerdos de la serpiente que ahora habitaba contenían la mayor sorpresa, aquella que lo llevó a tomar la decisión de viajar al norte. La serpiente había visto y oído a un humano hablar con un dragón. Que la serpiente hubiera entendido a ambos lo había asombrado, pues no tenía ni idea de que el don inusual de su antepasado pudiera usarse a esa manera. Por desgracia, su memoria no era tan completa como le hubiera gustado. No recordaba dónde había estado para ver esta maravilla, ni cómo había llegado hasta allí. Aún así, fue suficiente para formular este plan, su propio conocimiento llenando el vacío de dónde encontrar un anfitrión tan maravilloso, potencial e inesperado. Sabía que el viaje sería largo y difícil, pero jamás había fracasado en nada de lo que se había propuesto. Esa noche, la única excepción, se negaba a detenerse en ella. Un día, en un futuro no muy lejano, reclamaría ese cuerpo y entonces el mundo volvería a conocer su poder y su nombre, aunque no se atrevieran a pronunciarlo jamás. Se los mostraría a todos. 6:20 a.m. Martes, 23 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. La luz del sol brillaba sobre el agua hasta donde alcanzaba la vista de Harry. Ni siquiera las omnipresentes olas podían detenerla. O, más probablemente, la intensificaban. Un cuerpo enorme se zambulló en el aire, la luz del sol brillando sobre sus escamas perladas con tanta intensidad que Harry entrecerró los ojos y se cubrió los ojos con una mano. Observó cómo Zanzin se retorcía, plegaba las alas hacia la espalda y se zambullía en el agua con un chapoteo mucho menor del esperado. Momentos después, el gran dragón emergió de las olas, batió sus poderosas alas y se elevó. Un giro, un aleteo, un movimiento de cabeza y dos peces fueron lanzados a gran altura antes de ser engullidos. Ver a un dragón desayunar y nadar tan temprano por la mañana, la cálida brisa alborotándole el pelo, la arena bajo sus pies y el océano ante él era algo que Harry sabía que iba a extrañar muchísimo. Pronto, probablemente mucho antes de lo que deseaba, regresaría a Rumanía.
Y aunque el país del norte tenía atracciones y amigos maravillosos, no era lo mismo. ¿Qué dice usted, señor presidente? Harry miró a Dankrum, el líder del Weir, y levantó el trozo de eucalipto que tenía en la mano. Estoy tallando, dijo. La madera que tienes en la mano parece un dragón, afirmó Dankrum, con la mandíbula apoyada en la arena para que su gran ojo no sobresaliera demasiado de él. Así es como debe ser, le sonrió Harry. He usado mi cuchillo para darle forma a la madera y convertirla en un opaleye antípoda. ¿Por qué? Preguntó ella. Harry se encogió de hombros. ¿Me has visto pintar? Esto es así. Me relaja y tener la escultura me recuerda a mis amigos. ¿Tienes otros trozos de madera que has moldeado? Preguntó. Un par de dragones más, así como algunos otros animales que he conocido. Un unicornio y un hipogrifo, respondió Harry. De ninguna manera iba a mencionar a la Tritón ni siquiera algún jeep en el que estaba trabajando. Dankrum lo observó mientras giraba la pieza en su mano, astillando y dándole forma para que coincidiera con lo que tenía en mente. No es diferente a los ocultos, dijo Dankrum y las manos de Harry se congelaron incluso cuando se giró hacia ella. ¿Los ocultos? Preguntó con cuidado. Ya había oído el término antes. Memzat, el líder del Weir rumano, lo había dicho. No es que lo hubiera explicado cuando Harry le preguntó a qué se refería. Dankrum levantó la cabeza, su largo cuello extendiéndose sobre la duna de arena hacia el océano. Harry la observaba, esperando, con esperanza. Al no haber recibido respuesta después de 2 minutos, volvió a su tallado. Más allá, a Zanzin se le había unido otro par de dragones y sonrió, dividiendo su atención entre los dragones retozando y el trozo de madera en sus manos. Los ocultos, dijo Dankrum inesperadamente, sobresaltando tanto a Harry que casi se cortó la mano. No son de los que generalmente hablamos, ni siquiera entre nosotros. Lo entiendo, dijo. Dankrum, aunque sin apartar la mirada del horizonte, continuó hablando. Los de 2 piernas saben de nosotros, de la especie de los dragones y de nuestros weirs, dijo ella. Hemos logrado encontrar una forma de vivir con los de 2 piernas, permitiéndoles creer que nos conocen y nos han acorralado. Los guardianes de dragones lo saben mejor, le dijo Harry. Saben que la magia que colocan alrededor de sus weirs no es lo suficientemente fuerte como para retenerlos aquí. Lo hacen más por su seguridad, para que otros bípedos que quieran herir a los dragones no puedan alcanzarlos. Antes me habría burlado de la idea de que alguien pudiera dañar a un dragón, dijo. Incluso para los bípedos, se necesita la colaboración de muchos para dañar a uno solo. Ya no pienso así. Tú, portavoz de los dragones, nos has demostrado que hay algunos en quienes se puede confiar. Los hombres y mujeres de aquí jamás te harían daño, dijo Harry. Lloraron contigo la pérdida de los huevos y estaban tan furiosos como tú. Ahora lo sabemos, dijo ella. Pero quien los supera eres tú, portavoz. Tú eres nuestro campeón, y nosotros el tuyo. Preguntaste por los ocultos. Son de los nuestros, pero desconocidos para los bípedos. Harry la miró boquiabierto. ¿Desconocido? Estaba diciendo y. ¿Quieres decir y? Preguntó. Basta con que sepas que existen, señor presidente. No preguntes más, dijo ella, girando su gran cabeza para mirarlo. Te doy mi palabra de que nadie sabrá jamás lo que me has contado, prometió Harry con solemnidad. Los dragones me han nombrado portavoz. Jamás los traicionaré. Dankrum inclinó su gran cabeza hacia él, sus ojos se arremolinaban con luces verdes y amarillas. De esto no tenemos ninguna duda, afirmó. Se quedaron allí sentados en silencio, mientras el sol salía lentamente. Zanzin y los demás dragones terminaron de desayunar y flotaron en el agua un rato, con sus grandes ojos brillando como faros bajo las olas, antes de finalmente salir pesadamente del agua hacia la playa. Harry y Dankrum se quedaron donde estaban hasta que Harry terminó de tallar, mucho después de lo que Harry sabía que sería el desayuno. De mala gana, Harry finalmente se levantó, le hizo una reverencia respetuosa de Dankrum, montó en su escoba y voló de regreso para comenzar su día como era debido. Barra, 0 contra barra 8:55 AM. Martes, 23 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Harry apenas había aterrizado cuando fue capturado por una mano que se posó en su hombro. Buenos días, Charlie, dijo Harry. Iba a desayunar. Cambió su Nimbus a su mano izquierda, esperando que Charlie quisiera acompañarlo al comedor. Apenas había dado un paso cuando sintió que esa mano en su hombro lo giraba 90 grados y comenzaba a caminar rápidamente en la dirección equivocada. Charlie.
Preguntó, señalando vagamente hacia donde aún persistía el tentador aroma a tocino y huevos. Por su parte, Charlie simplemente lo miró y sonrió. Ya desayunamos, hora de trabajar. Pero no lo he hecho. Protestó Harry. Bueno, algunos de nosotros nos aseguramos de comer antes de ir a trabajar en lugar de salir a jugar con los dragones, afirmó Charlie. No estaba jugando. Protestó, mirando con nostalgia hacia el comedor que sospechaba que permanecería fuera de su alcance durante las siguientes horas. ¿Qué estabas haciendo? Preguntó Charlie a la ligera. Estaba sentado en la playa hablando con Dan Krum, respondió Harry antes de agregar en respuesta a la mirada expectante de Charlie, y haciendo algunos tallados. Sacó su última talla del bolsillo y la levantó para enseñársela al guardián del dragón. Al instante, Charlie se detuvo y tomó con cuidado el pequeño dragón de madera. Harry lo observó mientras lo giraba entre sus manos, examinándolo con reverencia. Esto es realmente bueno, Harry. ¿Uno paleye? Sí, asintió Harry. Bueno, puede que no sea jugar en el sentido tradicional de la palabra, pero recuerda con quién crecí, he visto muchos tipos diferentes de juego. Así que no hay necesidad de engañarme, dijo. Con un suspiro, Harry recuperó el tallado y se dejó llevar. Quizás, con mucha suerte, podría conseguir un almuerzo temprano. Lo encontré. Declaró Charlie unos momentos después. ¿Dónde has estado? Preguntó Sirius, interrumpiendo su conversación con Andy y Remus. Como dije, estaba jugando con los dragones, respondió Charlie por él. Harry empezó a protestar antes de cerrar de golpe la mandíbula. No había forma de que ganara eso. Lo habían conducido a un acantilado con vistas a las grandes dunas que formaban la reserva, donde todos los dragones tenían sus vertederos. Parecía tranquilo, con la arena dorada salpicada de matas de hierba aquí y allá, a veces en grandes líneas que serpenteaban por las cimas de las dunas y el cielo azul brillante y despejado. Un ligero movimiento a su derecha vio emerger el lomo de un dragón de la arena donde se había enterrado antes de dar una sacudida fuerte y volver a posarse. Harry ansiaba tener un pincel o un trozo de carboncillo en la mano para capturar la escena. Pero sabía que eso se llamaría jugar. Reprimiendo un suspiro, se concentró en los hombres que lo rodeaban. ¿Cómo están nuestros dragones esta mañana? Preguntó Andy. Están bien, asintió Harry. Creo que quemar el Bunjip ayer ayudó a curarlos. Eso sí, todavía mantienen un ala sobre el Weir de Shiklin, por si acaso hay más problemas. No es que esperemos nada, afirmó Remus. No, ese Bunjip estaba solo, dijo Andy. En cada historia que contaban los ancianos, solo había un Bunjip. Una criatura solitaria, asintió Charlie. En efecto, asintió Andy. En ese caso, diría que el trabajo aquí está hecho, afirmó Charlie, provocando que Harry se sobresaltara y lo mirara fijamente. ¿Qué? Exclamó de golpe. ¿Sabías que esto era solo una tarea temporal, Harry? Dijo Charlie. Pero el contrato, y empezó Harry. Es para todas las reservas de dragones firmadas del mundo, terminó Charlie por él. Es cierto. Pero sabes que tu base principal será la reserva rumana, especialmente durante tu primer año, cuando aún estás aprendiendo el oficio. El bufido de Sirius hizo que todas sus cabezas se giraran hacia él. ¿Qué? Preguntó. Sabes que Harry te está enseñando a ver a Merlin más hablando con los dragones que lo que ustedes pueden enseñarle a él. Andy se rió. Tiene razón. No estés muy de acuerdo con él, ya tiene un ego del tamaño de un dragón, no necesita que se lo inflen, afirmó Remus provocando que todos menos Sirius se rieran. Supongo que quieres ver a Ramarant y a las crías, preguntó Charlie. Claro. Respondió Harry rápidamente. Y Memzat, Growlet y todos los demás. Es que, no esperaba tener que despedirme de los dragones tan pronto. Me atrevo a decir que volverás antes de que te des cuenta, dijo Andy, poniéndole una mano en el hombro. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó. Tomaremos un traslador desde aquí a las 4 de la tarde, dijo Charlie. Con las 8 horas de diferencia, llegaremos a las 8 de la mañana. Harry asintió, su mente ya estaba puesta en regresar con los dragones para despedirse apropiadamente. Justo a tiempo para que puedas desayunar, terminó Charlie, lo que provocó que Harry lo fulminara con la mirada. Barra, 0 contra barra 12:05 p.m. Martes, 23 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Harry había empacado en lo que parecía un tiempo récord. Todas sus notas sobre los opaleyes antípodas, el Bunjip, su pintura, bocetos y tallas estaban guardadas en su baúl. También había hecho su ronda con los cuidadores de dragones, despidiéndose de cada uno.
Ahora, con un sándwich en la mano, estaba listo para pasar las siguientes horas con los dragones. Por alguna razón, que Harry encontró completamente innecesaria e irritante, Charlie le había pegado mágicamente un trozo de corteza al brazo. Tiene un amuleto de alarma, le dijeron. En cuanto suene, vuelve aquí. Ese traslador no te esperará. Él asintió, asegurándole que volvería incluso antes de que la cosa explotara, aunque Harry no lo creía del todo. Charlie tampoco, a juzgar por su expresión. Harry subió a su Nimbus y se elevó hacia el cielo. Mientras se elevaba hacia la playa, las cabezas de los dragones se alzaron hacia él, muchas bramando a modo de saludo, y Harry sonrió y los saludó a todos. Cruzando la última duna de arena, giró hacia el sur, siguiendo la costa. La reserva era grande y, justo cerca del extremo sur, sabía que había una pequeña ensenada que serpenteaba tierra adentro durante varios kilómetros. Los dragones habían evitado construir sus vertederos en esa zona, por lo que no era una sección que realmente hubiera explorado. Sin embargo, el tiempo estaba a punto de agotarse. Aterrizó su escoba y echó un vistazo a su alrededor. Las orillas de la ensenada eran altas y el agua parecía profunda, salpicada de algún que otro tronco en el fondo. También había plantas. Plantas acuáticas que, esperaba, eran mágicas. En realidad, no tenía forma de saberlo. Aún así, sabía que Neville agradecería cualquier cosa que lograra recolectar y enviar. Era la intención lo que contaba, ¿no? Tras quitarse los zapatos, Harry se metió en el agua. Se levantaron jirones de arena que le impidieron ver las plantas que buscaba. Pero solo por un par de segundos. Abrió los ojos de par en par al ver un tenue resplandor verde aparecer en el agua arremolinada, que rápidamente se volvió más brillante a medida que la turbia se aclaraba. Genial. Sonrió Harry. Una planta purificadora de agua. A juzgar por su brillo, supo que debía ser mágico. Rápidamente, se agachó y empezó a excavar en la arena bajo el agua antes de arrancar una planta. Rebuscando en su bolsillo mientras regresaba a la orilla, sacó un cubo en miniatura que rápidamente cambió de tamaño y se llenó con una capa de arena, la planta y agua de mar. Aplicó el hechizo de éxtasis con su varita de serval y sauce para potenciarlo y prolongar su duración. Estaba tan concentrado en su tarea que se sobresaltó cuando un trío de dragones coronó la orilla sobre él. 2 volando, 1 corriendo torpemente y los 3 en llamas. Harry abrió los ojos de par en par, sorprendido, y dejó caer el cubo mientras se tambaleaba hacia atrás, hacia el agua. Una gran pata Cantrum, Harry se dio cuenta tardíamente, se agachó, lo agarró del brazo y tiró de él, levantándolo por los aires. El chasquido de las mandíbulas justo debajo de sus botas lo hizo mirar hacia abajo. Directamente a unas mandíbulas llenas de los dientes más afilados que Harry jamás había visto. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Le gritó al cocodrilo. Al instante, las mandíbulas se cerraron de nuevo, solo que esta vez, Harry estaba seguro de que fue por sorpresa, más que en un intento de comérselo. Sus ojos permanecieron fijos en el cocodrilo mientras este volvía a sumergirse en el agua, con su poderosa cola trabajando para impulsarlo a través del agua y a las profundidades debajo de la superficie. Señor, ¿está ileso? Preguntó Cantrum mientras bajaba a Harry al suelo. Sí, creo que sí, respondió, con las piernas como gelatina. Se sentó y miró a Cantrum, Damcrum y Zancin. Gracias, me salvaste la vida. Usted es nuestro portavoz, afirmó Damcrum como si salvar su vida no tuviera importancia. Harry volvió a mirar el agua y se estremeció. Merlín, que poco le faltaba. Le tomó 2 intentos calmarse lo suficiente como para que su magia atrapara el cubo caído y lo devolviera a su mano. ¿Ese cocodrilo me entendió? Preguntó, mirando el agua donde ahora solo había un tronco en el fondo. ¿Cómo debe ser? Eres un portavoz, afirmó Cantrum. Harry pensó en eso. Hablante. Hablaba Parcel. Cuando escuchó el término por primera vez, significaba alguien que podía hablar con serpientes. Claro, Ramarant había demostrado que también significaba poder hablar con dragones. Serpientes y dragones. ¿Y ahora cocodrilos? ¿Qué más? Todos eran reptiles. Se preguntó si alguien lo habría estudiado alguna vez. ¿Qué estaba haciendo, señor presidente? Preguntó Zancin. Harry miró el cubo que estaba entre sus piernas. Estaba recogiendo una planta para mi amigo, respondió. A él realmente le gustan las plantas y pensé que una planta mágica de Australia sería un buen regalo para él. Interpretar las expresiones de los dragones no era fácil, pero incluso Harry se dio cuenta de que ninguno de ellos consideraba que una planta fuera un buen regalo. Neville, sin embargo, no era un dragón.
Le gustará, les aseguró a los dragones. Ahora, solo necesito algo para Daphne, Hermione y Susan. ¿Son más amigos tuyos de dos patas? Preguntó Dancrun con cautela. Sí. Son chicas. Y Daphne es muy especial para mí, respondió. Sé que se decepcionarán de no conocerte. Es raro para nosotros encontrarnos con alguien, incluso otros de nuestra especie, afirmó Dancrun. Hablar de Daphne le dio a Harry una idea. Miró su reloj, hizo la conversión horaria e hizo una mueca. Pensó que su idea era buena. Después de todo, su comportamiento con Ramarant lo demostraba. Seguramente ella también lo pensaría. Decidido, Harry sacó el espejo de su bolsillo. Daphne, dijo. Al no obtener respuesta, lo intentó de nuevo. Daphne. Daphne. Daphne Greengrass. ¿Sabes qué hora es? Preguntó Daphne gruñendo. Sus ojos estaban apenas abiertos y tenía el pelo más atroz que jamás había visto, aunque nunca se lo diría. Hola, perdón por despertarte, dijo. Un ojo se abrió, lo miró y rápidamente se cerró de golpe. ¿Dónde estás? Preguntó, arrastrando las palabras. Hay demasiada luz para ver. Sigo en Australia. Al menos unas horas más, respondió. Pero antes de irme, pensé que te gustaría conocer a algunos amigos míos. ¿Amigos? Preguntó con los ojos abiertos. Harry. Todavía estoy en la cama. Eso no les va a importar, rió. Se giró y le hizo un gesto al espejo, con un hechizo, para que flotara y se alejara. ¿Ves a mis amigos? Eso es sí. Suspiró ella. De repente, la imagen en el espejo se movió hasta posarse en la imagen de Daphne sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. Sí, respondió. Ellos son Dancrun, Cantrum y Zanzin. Opaleyes antípodas, dijo Daphne, mirándolos fijamente. ¿Podrían saludarlos de mi parte? Claro, respondió antes de mirar a sus amigos. La persona que ves en el espejo es mi novia, Daphne. Vive al otro lado del mundo. Dice que es un honor conocerte y que desearía estar aquí para conocerte en persona. Es un honor para nosotros conocer al compañero de nuestro portavoz, dijo Dancrun, inclinando su gran cabeza. ¿Qué dijo? Preguntó Daphne con ansiedad. ¿Y qué dijiste? Parecía un siseo excesivo solo para decir hola. Usé la forma de presentarme apropiada, sonrió. Y Dancrun dijo que era un honor conocerte. Son hermosas, susurró ella, un sentimiento que Harry le transmitió de inmediato. Tu compañero es bienvenido a visitar nuestro Weir, dijo Cantrum. Gracias, respondió Harry. Aunque no estoy seguro de cuándo será eso. Estarás aquí en la eclosión, Dancrun afirmó, como si fuera un hecho irrefutable. Tu compañero se unirá a ti entonces. Harry parpadeó e hizo la reverencia más solemne que pudo, considerando que estaba sentado en el suelo. Sería un honor, respondió, y se volvió hacia el espejo. Daphne, nos acaban de invitar a la eclosión de los huevos de dragón dentro de un mes, más o menos. Ella lo miró boquiabierta, con la boca abierta y los ojos como platos. ¿Qué? ¿En serio? Nos encantaría ver eso, ¿verdad? Esa última parte le sonó un poco incierta a Harry y le sonrió tranquilizadoramente. Definitivamente, asintió. Un rasguño y un desgarro hicieron que Harry se girara y viera a Zanzin tirando de las escamas justo debajo de su ala. Observó con los ojos abiertos cómo el dragón soltaba tres y las dejaba caer justo delante de Harry. ¿Zanzin? Preguntó. Para tu pareja y tus otros amigos de dos patas, afirmó Zanzin. Un regalo mucho mejor que las plantas. Harry miró las escamas perladas del tamaño de un plato. Cada una era ligeramente cóncava y brillaba con el resplandor del sol reflejado. Zanzin, qué regalo tan generoso. No sé qué decir, pero en nombre de mí, mi pareja y mis amigos, te lo agradezco de todo corazón, dijo Harry, haciendo la reverencia más profunda que pudo. Harry. ¿Qué pasa ahí? ¿Son escamas de dragón? Preguntó Daphne. Sí. Lo son, respondió. Zanzin te ha regalado uno a ti y otros a Hermione y Susan. Ella lo miró fijamente, obviamente luchando por comprender la enormidad del regalo. Para algunos, esas escamas valdrían más que su peso en galeones. Pero él sabía que Daphne, y Hermione y Susan, una vez que lo descubrieran, comprenderían su verdadero valor. La amistad de un dragón, y eso no se podía medir con ninguna balanza. ¿Qué pasa con Neville? Preguntó Daphne cuando recuperó la voz. Harry levantó el cubo. Le compré una planta mágica australiana. Daphne resopló de una forma muy poco femenina. Sí, mucho más apropiado. ¿Hay algo que quieras preguntarles a los dragones? Le preguntó Harry.
Al principio, ella lo miró fijamente, y él pudo ver cómo le daba vueltas la cabeza ante lo absurdo de hablar con un dragón. Pero solo por un instante. Luego, las preguntas se sucedieron rápidamente y él se quedó simplemente como intérprete entre los dragones y su novia, algo que a todos parecía fascinarles. 0 contra barra 3:50 p.m. Martes, 23 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Ha sido genial tenerte aquí, amigo, dijo Andy, estrechando la mano de Harry. Me alegro de haber podido ayudar, sonrió. Sabes que eres bienvenido de nuevo cuando quieras, continuó Andy. Ojalá la próxima vez no sea una emergencia. El mes que viene, asintió Harry. ¿Qué es eso, cachorro? Preguntó Sirius. Harry lo miró con una sonrisa torcida. Volveremos el mes que viene. Quizás quieras explicarme eso con más detalle, afirmó Remus suavemente. Me han invitado a volver para la eclosión, se encogió de hombros. Apenas les dio tiempo a digerirlo antes de soltar la bomba. Damkrun también invitó a Daphne. El líder dragón de este Weir invitó a tu novia a ver el nacimiento de las crías de dragón. Susurró Charlie, tambaleándose ligeramente. ¿Sí y qué? Preguntó Harry. Harry, entiendes que los dragones no dejan que nadie, y me refiero a nadie, ni siquiera a sus cuidadores, se acerque a sus huevos cuando están eclosionando. Logró decir Charlie con voz entrecortada. Harry parpadeó. No tenía ni idea de que fuera así. Al final, simplemente se encogió de hombros. Él era el orador y había ayudado a salvar esos huevos para que pudieran eclosionar. En su opinión, le parecía justo estar allí para presenciar el feliz acontecimiento. Decidiendo cambiar de tema, Harry agarró el trozo de eucalipto de la correa alrededor de su cuello que le permitía pasar a través de las barreras de la reserva y comenzó a quitárselo. Quédatelo, muchacho, dijo Andy. Sospecho que lo vas a necesitar más que la mayoría. Harry asintió y dejó que la madera volviera a colgar sobre su pecho. Gracias, Andy. Nos vemos el mes que viene. Ya casi es la hora, advirtió Remus. Todos, agárrense. Al instante, Harry extendió la mano y agarró el boomerang, con la mano entre Charlie y Sirius. Unos segundos después, un destello azul intenso los atrapó y los alejó mágicamente. 9:20 am. Martes, 23 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Harry aterrizó con fuerza, se tambaleó hacia adelante, pero milagrosamente logró mantenerse en pie. Mirando a su alrededor, sonrió a Sirius, Remus y Charlie. Bien hecho, Q, finalmente estás empezando a dominar los trasladores, dijo Remus. Un movimiento a la derecha le llamó la atención y se giró para ver a Alexander, el principal cuidador de dragones de la reserva, acercándose a ellos. Lo acompañaban Delilah y Anthony, otros dos cuidadores de dragones. Me alegra ver que finalmente han regresado, los saludó Alexander. Harry ladeó la cabeza al mirar al hombre. Había algo duro en él, como si estuviera nervioso. El hecho de que los otros dos que lo acompañaban no dejaban de mirarlos a ellos cuatro y a la cima de la cresta, más allá de la cual se encontraba el gran cañón donde vivían los dragones, hizo que Harry empezara a sentir que algo andaba mal. Es bueno estar de vuelta, jefe, dijo Charlie, estrechando la mano de Alexander. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue el problema? Preguntó Alexander. De repente, cuando todos lo miraron, Harry se dio cuenta de que se esperaba que respondiera. Un Bunyip, había estado entrando y robando los huevos de dragón, respondió. Se llevó 3 de las 4 nidadas antes de que llegáramos, por eso los dragones estaban tan nerviosos y no dejaban entrar a ninguno de los cuidadores. Entonces, ¿fue un Bunyip? Preguntó Alexander. Lo vimos en el periódico, ese artículo tuyo, Harry, pero hasta que no lo oímos de ti no estábamos seguros de si creerlo o no, dijo Anthony. Créelo, dijo Charlie con gravedad. Esa cosa era tan cruel y fea como cualquier otra que haya visto. ¿Pero ya no está? Preguntó Delilah. ¿Los huevos están a salvo? Sí, lo atrapamos, respondió Harry. Y los dragones asaron la cosa. Derritieron el Bunyip y la jaula en la que estaba, convirtiéndolo en nada más que un desastre carbonizado, añadió Sirius con gravedad. Los dragones han vuelto a la normalidad ahora, dijo Charlie, así que tomamos el primer traslador a casa. No olvides que Harry recibió una invitación para regresar a ver cómo eclosionan los huevos, dijo Remus. ¿Una invitación? ¿De quién? Preguntó Alexander. Damkrun, el dragón líder del Weir australiano, dijo Harry encogiéndose de hombros. Alexander lo miró fijamente un segundo antes de negar con la cabeza.
A ambos lados, Antonio y Dalila simplemente lo miraban fijamente, boquiabiertos. ¿Te ha explicado Charlie el significado de eso? Preguntó finalmente Alexander. Sí, señor, respondió Harry. Y me aseguraré de llevar mi nueva cámara mágica para grabarlo. Los omniculares serían aún mejores, dijo Dalila. Pueden grabar toda la eclosión, no solo un par de segundos a la vez, como lo haría una fotografía mágica. Alexander la observó un momento. Bien dicho. Encarga un par para el chico. Sabes que no fue solo Harry el que recibió esa invitación, dijo Sirius distraídamente. ¿Charlie? Preguntó Alexander con esperanza. Lo siento, jefe, respondió Charlie con una sonrisa. Ninguno de nosotros. La chica de Harry, Daphne, es la afortunada. ¿Cómo, por Merlín, pasó eso? Preguntó Alexander con incredulidad. Harry se encogió de hombros. Estaba hablando con Daphne usando los espejos mágicos que Sirius me dio mientras estaba con los dragones para que ella también pudiera conocerlos. Damkrun simplemente la invitó ella sola. No pregunté ni nada. Harry miró a su jefe con los ojos entrecerrados. Sí, entendía que era algo muy serio, pero que un hombre de su edad y alguien tan rudo pareciera estar a punto de echarse a llorar era algo que Harry simplemente no podía comprender. ¿Cómo van las cosas por aquí? Preguntó Charlie, y Harry le agradeció por romper la tensión. Al menos, eso es lo que pensó que pasaría. En cambio, solo empeoró las cosas. Los tres cuidadores se quedaron completamente inmóviles, con la cabeza o la vista fija en la cresta una vez más, aunque Harry no podía ver lo que estaban viendo con el bosque de por medio. Qué curioso que lo preguntes, respondió Alexander, con la mirada fija en Harry. Ven conmigo, muchacho. Harry miró nerviosamente a Sirius, luego a Charlie, luego a Remus, pero ninguno de ellos ayudó cuando el gran y musculoso brazo de Alexander aterrizó alrededor de sus hombros y simplemente alejó a Harry. Caminaron en silencio durante casi 100 metros, pero, en lugar de subir la colina hacia la cima de la cresta donde Harry esperaba, caminaron alrededor de la base de la misma, deteniéndose solo cuando la vista entre ellos y la cima de la cresta ya no estaba bloqueada por el bosque. Alexander lo giró hacia la cresta e hizo un gesto, como si mirarlo fuera suficiente explicación. Y así fue. Había un dragón agazapado en lo más alto de la cresta, con la cabeza mirando hacia el cañón que se extendía más allá. Eso, en sí mismo, podría haber sido un poco inusual, excepto, Harry parpadeó. Era verde. Verde. Se suponía que los dragones no debían ser verdes. Rápidamente, corrigió ese pensamiento. Se suponía que los dragones en el santuario de dragones rumano no debían ser verdes. Los colacuernos húngaros eran negros, al igual que los crestados noruegos, mientras que el panza de hierro ucraniano era gris. Incluso las parejas de hocico largos portugueses y hocico cortos suecos no eran verdes, sino rojas y azul grisáceas, respectivamente. Lo más parecido a un dragón verde que la reserva tenía era el cuerno largo rumano, pero sus escamas eran de un verde tan oscuro que la mayoría de las veces parecían negras. No este vibrante color verde. Harry solo conocía un tipo de dragón parecido al que ahora lo miraba fijamente. Incluso lo había visto de cerca y había hablado con uno, pero eso fue hacía casi un año, en Gran Bretaña. Donde se podían encontrar dragones de ese color en particular. El verde galés común. Pero solo vivían en Gran Bretaña. No había ni uno solo en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué es eso? Preguntó. Verde galés común, dijo Alexander simplemente. Pensé que lo sabrías. Harry lo miró antes de que sus ojos volvieran a centrarse en la anomalía. No tenemos ningún Greens común galés aquí, dijo, antes de añadir rápidamente, ¿verdad? Después de todo, existía la posibilidad de que alguien hubiera sido añadido a la reserva mientras él estaba fuera. No deberíamos, confirmó Alexander. Ese apareció ayer. No nos deja acercarnos. Y los otros dragones también lo están protegiendo bastante. ¿Está bien? Preguntó Harry. Bueno, vete, muchacho. Hablar con dragones es tu especialidad. Ve a averiguar qué hace aquí y de dónde viene, dijo Alexander con jovialidad antes de darse la vuelta y marcharse. Durante un minuto entero, Harry lo miró fijamente, pero Alexander no miró hacia atrás ni alteró su ritmo hacia la gran cabaña y su oficina. Finalmente, se volvió hacia el dragón. El verde galés común no se había movido ni un músculo. Por un instante, consideró sacar su trompa encogida del bolsillo, recuperar su nimbus y volar hacia allí. De alguna manera, pensó que sería una mala idea. Asustar a un dragón, especialmente a uno desconocido para él, nunca era buena idea.
En lugar de eso, hizo lo inteligente y comenzó el ascenso. El dragón no tardó mucho en notarlo. Vio la enorme cabeza girar hacia él, lo que le permitió ver mejor los dos cuernos puntiagudos en la parte superior. Cuanto más se acercaba, más detalles podía ver. Aunque grande, no era tan grande como un colacuerno, ni tan largo como un ojo de ópalo. Normalmente, Harry no estaría preocupado. Incluso sabiendo que ninguno de los otros cuidadores de dragones había podido acercarse al dragón, no era algo de lo que debiera preocuparse. Después de todo, él era el portavoz de los dragones. Así que continuó, manteniendo el ritmo más constante posible en la subida. El terreno apenas comenzaba a nivelarse cuando el sonido de unas grandes alas batiendo el aire atrajo su mirada hacia arriba. Dos dragones, un colacuerno y un panza de hierro, se acercaban con fuerza y rapidez, obviamente con la intención de interponerse entre él y el dragón extranjero. Una mirada fue suficiente para que Harry esbozara una enorme sonrisa mientras levantaba la mano en señal de saludo. Ramarant. Growlet. Llamó. Ambos dragones se detuvieron en pleno vuelo, flotando justo por encima del suelo, con sus largos cuellos estirándose hacia él. Portavoz. Portavoz. Ha regresado. Dijo Ramarant con la trompeta. Es bueno verle de nuevo con nosotros, señor presidente, llamó Growlet. Mientras aterrizaban, Harry miró más allá de ellos para ver la reacción del verde. El dragón se había alzado y había dado un paso hacia él, y notó que el rojo anaranjado de sus ojos se había transformado en un verde con matices amarillos. En el instante en que sus dos amigos aterrizaron, Harry corrió hacia adelante, antes de abrazar primero a Ramarant y luego saltar hacia Growlet. ¿Cómo están? Los he extrañado, dijo. Estamos bien, señor presidente, respondió Growlet. ¿Y las crías? Preguntó Harry. Ramarant miró por encima del hombro y por una fracción de segundo, Harry esperó ver 4 pequeños dragones cayendo desde lo alto de la cresta hacia él. Las crías están bien, orador, y han preguntado por usted cada día que ha estado ausente, respondió Ramarant. Estoy deseando verlos, dijo Harry con seriedad. Primero, creo que hay un visitante. Hizo un gesto hacia el verde, que se quedó atrás, observándolos y escuchándolos. ¿Puedo? Preguntó. Simultáneamente, los dos grandes dragones inclinaron sus cabezas, un movimiento que Harry copió antes de caminar entre ellos. Hola, dijo con cautela. Bienvenido a Rumanía y al Weir. ¿Portavoz? ¿No me recuerda? Preguntó el dragón. La mente de Harry daba vueltas. Sería posible. Solo se había encontrado con un dragón verde galés común. En la primera prueba del torneo de los 3 magos, había un dragón verde galés que la campeona de Beauxbaton, Fleur de la Cour, tuvo que superar. Tras la prueba y cuando todo se tranquilizó, Harry bajó a los corrales donde guardaban a los dragones con Neville, aunque Neville se quedó bastante atrás, donde apenas podía verlos, y Harry habló con cada uno de ellos. Incluyendo al dragón verde galés. ¿Farlis? Preguntó Harry, sacando el nombre de su memoria, con la esperanza de haberlo entendido bien. Sí, señor presidente, soy yo, respondió ella. Me alegra verte de nuevo, dijo Harry. ¿Cómo están tus huevos? ¿Ya eclosionaron? En efecto, orador, 5 crías rompieron sus caparazones hace algunas lunas, respondió ella, y Harry notó que las manchas amarillas en sus ojos se calmaron un poco. ¡Qué maravilla! Exclamó. Luego, tomando aire, formuló la gran pregunta. ¿Por qué has venido, Farlis? Orador, dijo Ramarant, interrumpiendo cualquier respuesta que ella hubiera dado. Menzat ha pedido que te lleven al consejo del Weir para escuchar la historia de Farlis. Harry asintió. Aunque sospechaba que Alexander y los demás querrían saberlo más pronto que tarde, el hecho de que pudiera averiguarlo significaba que aceptarían cualquier tiempo que fuera necesario. Por supuesto, dijo Harry. ¿Podemos irnos ahora? Ramarant simplemente inclinó la cabeza antes de agacharse un poco. Sería un honor para mí llevarlo, señor presidente. /0 contra 0, contra /9:55 AM. Martes, 23 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Si Harry había esperado un vuelo rápido y directo desde la cresta sobre el campamento del cuidador de dragones hasta la cueva de Menzat, que también era la entrada secreta al cuenco del consejo del Weir, entonces Harry estaba triste y muy equivocado. Apenas trepó al lomo de Ramarant y se acomodó entre 2 crestas de su columna vertebral, ella giró, saltó hacia el borde del acantilado y casi se cayó. Sus alas se abrieron de golpe y realizó ese primer e importante movimiento descendente.
A ambos lados de ella, Growlet y Farlis volaban, cada uno a una cabeza y un cuello de distancia, mientras barrían el cañón, a apenas 10 metros del suelo. Harry no estaba seguro de qué dragón fue el primero en fijarse en él, pero sabía con certeza el momento preciso. El presidente. El presidente ha regresado. El orador. Bienvenido de nuevo, señor presidente. El sentimiento resonó por todo el cañón mientras todos los dragones alzaban el vuelo tras ellos. Los ecos de los dragones casi ensordecían a Harry, aunque no lo notó, pues estaba demasiado ocupado riendo, saludando y saludando a todos aquellos cuyos nombres conocía, que eran más de los que imaginaba. Las crías Arret, Potet, Speckit y Pines fueron las únicas que se atrevieron a volar frente a Ramarante, incluso eso tuvo más que ver con acercarse a Harry que con su madre. Sin embargo, poco después Ramarante aterrizó frente a la cueva de Memzat, donde fueron recibidos por el gran Colacuerno en persona. Señor presidente, es bueno que haya regresado, dijo Memzat. También me alegra verte, Memzat, respondió Harry. Antes de que pudiera decir nada más, el líder del Weir se giró y los condujo hacia la cueva. Harry intentó desmontar, pero Ramarant no lo permitió, y así, Harry fue llevado a través del túnel hasta el gran cuenco oculto. Una vez allí, rápidamente pasó su pierna por encima y se deslizó hasta el suelo, logrando solo decir un rápido gracias antes de que Ramarant emprendiera el vuelo y volara hasta posarse en uno de los niveles que se elevaban por encima y alrededor del cuenco. Pasó un tiempo sorprendentemente corto antes de que todos los dragones se reunieran y tomaran sus lugares, dejando solo 3 con Harry todavía en el suelo. Memzat, Farlis y Tiriat, el mayor de todos los dragones en el Weir. Señor presidente, hemos esperado con impaciencia su regreso, comenzó Memzat, después de haber hecho callar al Weir con su corneta. Gracias, Memzat, me alegra estar de vuelta, respondió Harry, haciendo una reverencia al líder del Weir. Me pidieron que les trajera saludos a ti y a todos los dragones del Weir rumano de parte de Dankrum, el líder del Weir de Australasia. Viven muy lejos de los demás dragones y Weirs y a menudo se sienten olvidados. Tus saludos les causaron gran alegría y desearon que sus nombres te fueran recordados a cambio. Memzat inclinó la cabeza, una reverencia ligeramente más pronunciada de la que Harry estaba acostumbrado a ver. Nos honran. Sepa, orador, que ellos, como todos los dragones, son respetados y recordados. Pudo ayudarlos en su momento de necesidad. Yo era, líder del Weir, respondió Harry. Había un depredador, un ladrón, que se colaba y robaba los huevos de los opaleyes. Como Harry esperaba, hubo un alboroto inmediato ante la audacia de una criatura, de cualquiera que hiciera algo así. De hecho, después de hablar con los dragones, Harry seguía sin entender cómo los cuidadores de dragones no habían sido criticados por atreverse a llevar a las madres anidadoras y sus huevos a Inglaterra el año anterior. El ladrón fue atrapado y recibió el castigo correspondiente, dijo Harry alzando la voz. Los huevos restantes están a salvo y eclosionarán a su debido tiempo. Dankrum me ha invitado a su Weir para esta feliz ocasión. Como corresponde, dijo Memzat. Tú eres el portavoz. Puede ser, líder del Weir, dijo Tiriat lentamente, que el portavoz tenga razón. Ha traído saludos del lejano Weir y ha llevado los nuestros hasta allí. Es un puente que unió 2 Weirs de todo el mundo. Todos los Weirs se han vuelto insulares. Tal vez haya otra solución. Memzat miró largamente al dragón anciano antes de inclinar la cabeza. Eres sabia, Tiriat, dijo Memzat. Más sabia aún es Farlis, que ha llegado hasta nosotros desde su Weir, incluso antes de que estos pensamientos nos llegasen. Memzat, ¿por qué ha venido Farlis? Preguntó Harry, esperando finalmente oír la razón. Lo mejor para Farlis es que responda por sí misma, respondió el líder del Weir. Harry se giró para observar el galés verde y esperó tan paciente y respetuosamente como pudo. Hablante comenzó. He venido a buscarte. Aunque no sabía que te habían nombrado portavoz de los dragones, sí recordaba cómo nos hablaste en el lugar de 2 patas hace muchas lunas. Los dragones de Albion esperaban que pudieras ayudarnos y que Ramarant supiera dónde estabas y cómo encontrarte. Harry parpadeó ante la palabra inusual. Los dragones solían usar las palabras de forma distinta a los humanos, y había varias Weir, por ejemplo, que había tenido que aprender y, de hecho, también había llevado a los cuidadores de dragones. Pero Albion, esa sí que era nueva. No. No, decidió pensándolo bien. No era nuevo. Viejo. Muy viejo. Era una palabra que Harry solo había oído una vez, quizá 2, en clase de historia. Historia antigua, además. Albion, la antigua palabra celta para Gran Bretaña. Farlis significaba Bretaña.
Los dragones de Bretaña. Lo cual tenía sentido, pues ella era una verde galesa común y Gran Bretaña era el único lugar donde se encontraba ese tipo de dragón. ¿Los dragones de Albion me buscan? Preguntó despacio, con cuidado. ¿Y necesitas mi ayuda? ¿Qué ha pasado? Los de dos piernas han llegado, dijo Farlis, mientras sus ojos giraban con rojos y naranjas. Han venido a todos nuestros weirs y han comenzado a transportarnos a una isla lejana. ¿Te transportó? Repitió Harry. Su mente daba vueltas mientras asimilaba la información e intentaba comprenderla. ¿Por qué los hombres, los magos, estarían moviendo a los dragones? No le cabía duda de que los magos sabían dónde estaban todos los dragones en Britania. Al fin y al cabo, los vigilaban para garantizar el estatuto del secreto. Pero empezar a moverlos de repente. ¿Y a una isla? ¿Son solo dragones como ustedes, los verdes, los que han sido trasladados? Preguntó. No, señor presidente. Los negros fueron traídos a la misma isla, respondió. Negros, asintió Harry. Serían los negros de las Hébridas, decidió, la otra especie de dragón nativa de Gran Bretaña. ¿Y todos los dragones están siendo trasladados a una isla? Repitió lentamente, comenzando a caminar de un lado a otro mientras trataba de comprender por qué estaría sucediendo esto. Gran Bretaña era uno de los pocos lugares del mundo que aún permitía que sus dragones permanecieran en sus propios lugares apartados. En el resto del mundo, los dragones habían sido acorralados siglos atrás y colocados en vergeles como este, donde se les podía vigilar y donde era más fácil conseguir sus cuerpos para venderlos cuando morían. Harry alzó la vista hacia las docenas de dragones posados en sus cornisas mientras lo observaban. Hasta donde él sabía, este era un lugar único para los dragones. Ningún otro Weir tenía un consejo como este. Ciertamente no había nada igual en la reserva Australasia. De repente, Harry se quedó congelado. Reserva. La reserva de dragones de Australasia. La reserva de dragones de Rumanía. Eran solo 2 de las 5 reservas de dragones que firmaron el contrato que él había firmado. Esa idea lo llevó a otra carta, otro posible contrato. El que Charlie había recibido hacía poco. ¿Cómo se llamaba? Se preguntó, antes de que, con un chasquido de dedos, lo tuviera. La reserva de dragones de Gran Bretaña. Con la posible respuesta resuelta, Harry miró nuevamente a todos los dragones antes de decidirse por Memzat y Farlis. Creo que entiendo lo que ha estado sucediendo, dijo lentamente. Es posible que los bípedos de Albion hayan estado reuniendo a los dragones para crear un Weir como este. Memzat asintió lentamente con su gran cabeza. Hace mucho tiempo, cientos de lunas antes incluso de que Tiriad naciera, se reunieron dragones y se trajeron aquí. No todos, pues este siempre ha sido un Weir de dragones. ¿Por qué los bípedos nos harían esto ahora? Preguntó Farlis. Harry negó con la cabeza. Tenía una idea y, si era lo que creía, le revolvía el estómago y le daban ganas de vomitar. Sin preguntarles, no estoy seguro, evadió. Con su permiso, Memzat, Farlis, me gustaría hablar con los de 2 piernas que los cuidan aquí y pedirles su opinión. Tú eres el portavoz de los dragones, afirmó Memzat. Se ha confiado en ti como nuestra voz, para que hables por nosotros y para nuestro beneficio. Harry hizo una profunda reverencia ante el gran respeto que le demostraban. Esto no iba a ser fácil de solucionar, aunque pudiera hacerlo, y Harry temía fallarles a sus amigos. Por un instante, casi deseó estar de vuelta cazando criaturas mitológicas que se atrevían a robar huevos de dragón. Volveré tan pronto como pueda, prometió antes de darse la vuelta y salir de la caverna. 12:10 p.m. Martes, 23 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. La llegada de Ramarant al centro del recinto causó mucho menos revuelo entre los cuidadores de dragones que antes. El hecho de que un humano montara el dragón, uno de los 2 únicos que lo habían hecho, también se estaba volviendo más común. Al fin y al cabo, se trataba de Harry Potter, e incluso después del poco tiempo que llevaba con ellos, por no hablar de lo que habían visto en la primera prueba del torneo de los 3 magos, lo que podía hacer, por impensable que fuera, se estaba convirtiendo en la norma. Así, su deslizamiento por el costado del gran colacuerno húngaro y su caminar hacia la logía, con una expresión dura y determinada en su rostro, simplemente provocó ondas y saludos de los pocos que lo vieron. «Harry», gritó Charlie al verlo entrar por la puerta. «Has vuelto. Únete a nosotros, muchacho», llamó a Alexander. Saber dónde había estado y por qué debía de ser algo bastante común, pues no fue el único que se dirigió directo a la mesa. Rápidamente le sirvieron un plato de estofado al sentarse, y le dio las gracias a Sirius.
Automáticamente, cogió la cuchara, pero la volvió a dejar enseguida. Puede que hubieran pasado horas desde la última vez que comió, pero en ese momento no tenía ni la más mínima hambre. ¿Cuál es la palabra? Preguntó Alexander. En lugar de una respuesta, Harry se volvió hacia Charlie. ¿Aún tienes la carta de la mujer que te ofreció el puesto de jefe entrenador de dragones en Inglaterra? Preguntó. Sí, lo tengo, respondió, con tono confundido. Lo guardé para enseñárselo al jefe. ¿Podrías traerlo? Preguntó Harry. Charlie lo miró con curiosidad antes de saltar y salir corriendo de la habitación. ¿Harry? Preguntó Alexander. ¿Podemos esperar a que Charlie vuelva, por favor? Preguntó Harry. Quiero comprobar algo, ver si lo que pienso es correcto antes de contarte toda la historia. Muy bien, Alexander frunció el ceño, y Harry supo que no esperaría ni un minuto más para descubrir por qué un extraño dragón había aparecido en su reserva. La espera fue tensa, con casi una docena de cuidadores de dragones moviéndose inquietos en los bancos y mesas que rodeaban la suya. Incluso Sirius y Remus parecían concentrados. Nadie habló y, a pesar suyo y más por estar haciendo algo que por cualquier otra cosa, Harry se encontró hundiendo su estofado. El plato estaba casi vacío cuando Charlie regresó corriendo. Lo tengo. Gritó. Rápidamente, Harry se lo quitó antes de siquiera sentarse, lo desdobló y comenzó a leer rápidamente. Al instante, las frases le llamaron la atención. El verde Welsh común y el negro híbrido, el comité fue ascendido a subdepartamento, una isla dentro de las Islas Shetland, reserva de dragones de Gran Bretaña. Prevemos localizar y trasladar todos los dragones de Gran Bretaña a la reserva, maldición. Maldijo. Sus temores habían sido ciertos. ¿Harry? Preguntó Alexander cuando levantó la vista. Tras respirar profundamente, Harry se recompuso y dejó caer la carta en el centro de la mesa. Primero, la verde que llegó, se llama Farlis, comenzó. Fue una de las dragonas que trajeron para el Triwith el pasado noviembre. La recuerdo, dijo Charlie. Como tu nombre salió del cáliz, tuvimos que buscar un dragón más. Solo habíamos traído a los 3. Nos aseguramos de que volviera a casa después, ella y sus huevos. Harry asintió. Exactamente. Y como estaba en Hogwarts, hablé con ella después de la prueba. Cuando empezó lo que está pasando en Gran Bretaña, vino a buscarme con la esperanza de que pudiera ayudarla a volver a casa. ¿Llegaste a casa? Preguntó Delilah. Sí, respondió Harry rápidamente. Aquí está el truco, y si hubiéramos pensado en leer esto mejor, y golpeó la carta en pergamino, habríamos sabido qué ha estado pasando y habríamos pensado en cómo está afectando a los dragones. Están creando una nueva reserva, afirmó Alexander, y Harry pudo ver que no necesitaba explicarle nada más. Para todos los demás, sin embargo, continuó. Lo dice aquí mismo. El Ministerio de Magia británico compró una isla y la protegió para convertirla en una nueva reserva. Una vez hecho esto, empezaron a buscar a todos los verdes galeses comunes y negros híbridos y comenzaron a transportarlos a la isla. Pero las protecciones no retienen a los dragones dentro. Pueden salir si quieren, señaló Anthony. Lo sabemos, respondió Charlie, pero apuesto a que el Mom no lo sabe. O al menos no lo sabía hasta que Farley se levantó y se fue volando con ellos. ¿Qué quieren los dragones, Harry? Preguntó Alexander. Harry suspiró y negó con la cabeza. Están confundidos y asustados. Los Farleys vinieron aquí como último recurso. ¿Dragones buscando hombres en busca de ayuda? ¿Acaso eso había sucedido antes? No es algo desconocido, respondió Alexander lentamente, pero sí increíblemente raro y siempre solo con dragones que han estado en las reservas durante mucho, mucho tiempo y solo con cuidadores de dragones que han trabajado con ese dragón en particular durante décadas. Eso pensaba, suspiró Harry. Esto es un gran problema. Para los dragones también. Creo que Memzat y los demás también están actuando con cautela. Estarán observando nuestra reacción. ¿Qué es lo que quieren de ti, Harry? Preguntó Remus. Me llaman portavoz de los dragones, dijo. Soy su voz de confianza, alguien que habla por los dragones y para su beneficio. Creo que confiarán en que haré lo correcto y, sea cual sea la apariencia, cumplirán lo que digo. Entonces no hay presión, dijo Sirius con expresión seria, ganándose una palmada en la nuca por parte de Remus. ¿Pero qué puedes hacer, Harry? Preguntó Charlie. No lo sé, respondió Harry. Sí, puedo hablar con dragones, pero ustedes son todos cuidadores de dragones. Llevan años trabajando con dragones y los conocen mejor que nadie. ¿Qué creen que deberíamos hacer?
Los dragones estaban bastante bien en sus propios weirs, dijo Dimitri. Nunca he oído hablar de ningún problema con los dragones salvajes que vivían en Gran Bretaña. No sé si les permitirían volver a su lugar de origen, respondió Charlie. El Ministerio de Magia británico puede ser bastante terco una vez que toma una decisión. Sin mencionar todos esos galeones que acaban de gastar. Comprar una isla y protegerla no es barato, afirmó Sirius. Querrán obtener algún tipo de retorno por esa inversión. ¿Es una mala idea tener una nueva reserva? Preguntó Delilah. En teoría, no, preguntó Alexander. Puede que dependa de quién lo dirija. Le preguntaron a Charlie, quien los rechazó. No sabemos quién será el siguiente en la fila. ¿Hice mal en decir que no? Preguntó Charlie. No, muchacho, hiciste exactamente lo correcto, le dijo Alexander. Aunque seas bueno, ni siquiera tienes la maestría todavía. Intentaron reclutarme el año pasado después de que se supo que podía hablar con dragones, admitió Harry. Hablar con dragones es una cosa. Dirigir una reserva entera es algo muy distinto, le aseguró Alexander. ¿Qué pasa con los dragones de esa isla? Preguntó Antonio. ¿Qué probabilidades hay de que se queden allí? Me imagino que, si decidieran regresar a sus weirs, los británicos simplemente los rastrearían y los transportarían de vuelta. Eso podría fácilmente convertirse en un círculo vicioso que se descontrolaría, sobre todo si los dragones se volvieran violentos. Habría demasiadas pérdidas en ambos lados, asintió Delilah. Una sola muerte, humana o de dragón, sería demasiada. Afirmó Harry con firmeza. Tranquilo, muchacho, todos estamos de acuerdo contigo, dijo Alexander. Lo siento, respondió Harry. Tranquilo. Se apresuró a decir Alexander. Ser apasionado por los dragones no es solo cosa de los oradores. Todos sentimos exactamente lo mismo. Los murmullos a su alrededor le recordaron a Harry que así era. Y no solo aquí en Rumanía. Andy y los demás cuidadores en Australia sentían exactamente lo mismo. Por ahora, si entiendo bien lo que nos has dicho, dijo Alexander, asintiendo a Harry, tenemos un respiro. Lo que necesitamos es averiguar más sobre esta nueva reserva, qué es lo mejor para los dragones que han traído allí, si hay alguna manera de que los dragones, la nueva reserva y el Ministerio británico colaboren. Harry asintió, sin estar seguro exactamente de cómo se suponía que lograrían eso. De repente, Alexander se puso de pie. Bien. Harry, cuando hayas comido, vuelve con los dragones, especialmente con Farlis, y a ver si puedes ganar tiempo para encontrar una solución. Si esto sale mal, podría afectar no solo a esos dragones y a la nueva reserva británica, sino a todos nosotros, incluidos nuestros dragones. Los demás, ya saben cuál es su trabajo. ¿Y tú, jefe? Preguntó Charlie. Alexander cogió el pergamino que contenía la oferta de empleo de Charlie y lo miró con el ceño fruncido. Yo. Tengo que hacer unas llamadas internacionales por la red Flu. Dijo. /0 contra /5, 15 AM. Miércoles, 24 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. La cama bajo él le resultaba familiar, pero distante, como si debiera conocerla, pero hacía tiempo que no despertaba en ella. Con los ojos, aún firmemente cerrados en el sueño, frunció el ceño, intentando comprender los sentimientos contradictorios. Pero el misterio persistía y nada en su mente aturdida por el sueño le permitía resolverlo. Finalmente, se dio la vuelta y abrió los ojos. La cama en la que se encontraba estaba contra la pared. Justo enfrente, frente a él, frente al escritorio, bajo la ventana, con la luz del sol matutino filtrándose a través de unas cortinas que no la bloqueaban bien e iluminaban las motas de polvo que, evidentemente, llenaban la habitación, había unos armarios empotrados con puertas correderas. Más familiaridad y frunció el ceño. De repente, un recuerdo floreció. Su habitación. Estaba en su habitación, en la pequeña cabaña que les habían asignado a él, Sirius y Remus en la reserva de dragones rumanos. No es que hubiera tenido mucha oportunidad de estar en esa habitación. Apenas se había instalado antes de su viaje de emergencia a Australia. Pero ya había vuelto y se relajó en casa. Al menos, se relajó hasta que volvieron las conversaciones de ayer. Farlis. Su historia de lo que les estaba sucediendo a ella y a todos los demás dragones ocultos por Gran Bretaña. Alexander. La expresión dura en su rostro cuando Harry volvió a contar la explicación de Farlis sobre por qué había venido. La ansiedad de Harry empezó a aumentar y la cama bajo él ya no se sentía cómoda. Había dragones confundidos, dolidos, aterrorizados. No podía permitirlo. Tenía que hacer algo.
Se quitó las mantas y se levantó de la cama. Se vistió rápido, como hacía con sus rutinas matutinas habituales. La fuerza que su nimbus despertó en su mano extendida al invocarla lo hizo detenerse, mirándola fijamente. Luego, cambiando la escoba a la otra mano para sacudirse el aguijón, salió de la cabaña. La base estaba tranquila, vacía, y Harry sabía que era el único despierto en toda la reserva. Bueno, la única persona bípeda despierta. Balanceando la pierna sobre la escoba, se dirigió hacia la cima de la cresta. Se agachó y levantó los pies hacia atrás para crear un perfil más bajo mientras corría entre los árboles, zigzagueando de un lado a otro y de arriba a abajo, esquivando las ramas que amenazaban con derribarlo. Muchos lo intentaron, todos fracasaron. Y entonces estaba arriba, sobre la cresta de la montaña, mirando hacia el cañón. Sus ojos registraron la escena incluso al inclinar la escoba hacia abajo. Había visto a los dragones hacerlo. Caer desde esa altura y desplegar las alas en el instante justo para evitar estrellarse contra la dura roca, y estaba seguro de que podría replicar el vuelo en su escoba. Sus manos se aferraron al eje, entrecerró los ojos por el viento mientras se precipitaba hacia abajo. Cada vez más rápido, el suelo se acercaba cada vez más. Era emocionante, liberador, y se deleitaba con la velocidad y con lo rápido que le latía el corazón. Ahora. Se gritó a sí mismo. Tirando con fuerza de su escoba hacia atrás e incorporándose, con las piernas balanceándose de atrás hacia adelante en un instante, estabilizó su vuelo. Por una fracción de segundo, pensó que lo había calculado mal. Tiró con más fuerza, obligando a la escoba a obedecer, y entonces se niveló, con las puntas de los pies rozando el suelo antes de que la escoba volviera a elevarse. ¡Guau! Gritó con la emoción de la maniobra. Y entonces, de repente, ya no volaba solo. Dragones de todos los tamaños y especies del Weir, incluyendo el verde de Farlis que destacaba a la luz del amanecer, lo rodeaban, volando a su lado, por encima, por debajo y detrás. Se rió de alegría mientras saludaba a cada uno de ellos. Las crías estaban allí, zambulléndose y dando volteretas en el aire, a menudo a menos del largo de una escoba de él, retándolo a volar más fuerte, más rápido y a atraparlas. Harry, siendo el buen tío que era, obedeció, llevando su escoba al límite mientras volaba en círculos, vueltas y espirales de un extremo a otro del gran cañón. Cuando se detuvo y se acercó a un lugar flotante sobre la cueva de Ramarant, respiraba con dificultad, tenía una sonrisa de oreja a oreja y, lo más importante de todo, había eliminado la tensión y la preocupación con las que se había despertado. Sabía que no duraría, que el día comenzaría de verdad en cuanto pusiera un pie en la logía. Con suerte, Alexander tendría alguna noticia o, al menos, ideas sobre qué hacer por los dragones de Gran Bretaña. Suspiró mientras su mente volvía a centrarse en el problema. Lo siento chicos, dijo a las crías que todavía volaban en círculos a su alrededor. Es hora de que regrese y haga algo de trabajo. /0 contra /7:35 miércoles, 24 de agosto de 1995 Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Cuando Harry entró en la logía, la encontró completamente llena con todos los cuidadores de dragones de la reserva, así como con los pocos que vivían allí, incluyendo a Sirius y Remus. No estaba seguro de si era porque era hora de empezar el día o porque todos tenían en la mente el problema que les había caído en las manos, o, mejor dicho, que les había llegado con alas de dragón. Buenos días, cachorro. ¿Tuviste un buen vuelo? Preguntó Sirius. Sí, lo hice, respondió Harry, pasándose una mano por su cabello alborotado por el viento que sabía que estaría 1000 veces más desordenado de lo habitual. Supongo que no revisaste bien a los dragones esta mañana mientras hacías tus acrobacias aéreas, ¿no? Preguntó Charlie, con los ojos entrecerrados al ver a Harry, que estaba sentado cerca de él. Bueno, considerando que tuve a todos los dragones del Weir volando conmigo en algún momento, entonces sí lo hice, respondió. Bien, amigo, dijo Alexander, sentándose frente a Harry. Tus métodos son bastante poco convencionales comparados con lo que estamos acostumbrados, y definitivamente no son algo que podamos replicar, pero es innegable que funcionan. Harry le dio las gracias con un gesto de la cabeza y sintió un ligero calor en las mejillas. Aún no se había acostumbrado a los elogios, aunque cada vez se le daba mejor recibirlos. ¿Cuál es la palabra, jefe? Preguntó Charlie. Alexander tomó un largo sorbo de su café antes de suspirar y reclinarse en su silla. Anoche pasé horas hablando con todos los demás cuidadores de dragones jefes de todas las reservas, dijo, captando instantáneamente la atención de todos en la sala. ¿Y? Preguntó Harry.
Primero, Harry, queremos reiterar esto, aunque sabemos que lo sabes. Estás vinculado a las 5 reservas de dragones del mundo que firmaron ese contrato. Pase lo que pase con la nueva reserva británica, no tienen voz ni voto sobre lo que puedes o no hacer ni a dónde vas, declaró Alexander. Lo sé, asintió Harry. Pero los dragones sí, lo entendemos, respondió Alexander, y si no fuera por los dragones y el vínculo que comparten con ellos, entonces le diríamos a la reserva británica que se fuera al infierno y se las arreglara sola. Pero no vamos a hacer eso, ¿verdad, jefe? Preguntó Charlie, medio afirmado. Sí y no, suspiró Alexander. Lo complicado es que, aunque nos han pedido ayuda o, más concretamente, le han pedido ayuda a Harry, no fue la reserva ni el ministerio británico. Fueron los propios dragones. Los demás entrenadores principales y yo nos quedamos en círculos intentando encontrar la mejor manera de avanzar. ¿Qué decidiste? Preguntó Harry. Tenemos que intervenir, declaró Alexander con firmeza. Conocemos mejor a los dragones, llevamos años con ellos, por no hablar de Harry, que puede hablar con ellos. Las consecuencias serán terribles si no lo hacemos. Es fácil imaginar que esto derive en una batalla en Gran Bretaña entre magos y dragones, y eso acabará afectándonos a todos. Los dragones de nuestras reservas se enterarán de alguna manera y la poca confianza que hemos forjado con ellos desaparecerá al instante. Por no hablar del estatuto del secreto, afirmó Antonio con gravedad. Si los dragones empiezan a volar por toda Gran Bretaña, entonces será un desastre. Y si los magos empiezan a cazar dragones, estos no se empollarán, les dará demasiado miedo poner huevos o criar a sus crías. Para empezar, no es que haya muchos dragones en el mundo. El dragón catalán y el dragón portugués ya están al borde de la extinción. No queremos que desaparezcan el dragón galés común ni el dragón negro de Hibernia. El recuerdo de Menzatirán-Krun mencionando la especie secreta y oculta de dragones cruzó su mente y se preguntó cuántos dragones quedaban realmente en el mundo. Probablemente más de los que conocían los cuidadores de dragones. Pero esa era una pregunta para otro día. Exactamente, asintió Alexander. Así que, tras una larga conversación, hemos tomado una decisión. Harry, como los dragones acudieron a ti para pedirte ayuda, creemos que no tenemos más opción que enviarte a esta nueva reserva. Familiarízate con ella y con los dragones que hay allí. Averigua si realmente puede ser un lugar donde los dragones estén seguros y bien cuidados. Charlie, irás con él, por supuesto. Evalúalo e infórmanos. Si está en condiciones, o al menos parece que lo estará, entonces todo bien. Te ofreceremos ayuda. Y lo más importante, Harry, averigua si los dragones se adaptarán a su nuevo hogar. ¿Y si no lo hacen? Preguntó Harry. ¿O si la reserva no está a la altura? Añadió Charlie rápidamente. Alexander respiró hondo, recorriendo con la mirada a cada uno de los controladores presentes. Todos asintieron, diciéndole que, decidiera lo que decidiera, lo apoyarían. Si no está a la altura y los dragones no lo aceptan, estamos dispuestos a incorporar a todos los dragones británicos a nuestras reservas. Solo espero que no lleguemos a eso. No se sabe con certeza cómo reaccionarían los dragones al ser desarraigados de Gran Bretaña. Nuestro trabajo siempre ha sido cuidar de los dragones y mantenerlos a salvo, y eso es lo que vamos a hacer. 9:05 am jueves, 25 de agosto de 1995 12 Grimmauld Place, Londres, Inglaterra. Cariño. Ya llegamos. Gritó Sirius al entrar por la puerta. Resultó que O'Neill era un elfo doméstico anciano y gruñón que no parecía muy contento con el término cariñoso. El maestro ha regresado, afirmó Creacher, con un tono que implicaba que habría sido feliz si Sirius nunca hubiera regresado en su vida. Espero que hayas mantenido la casa limpia, Creacher, dijo Sirius. Tenemos visitas. Creacher ve, y nuevamente, el elfo doméstico insinuó que Sirius estaba interfiriendo en la casa y el tiempo de Creacher. Pasen, todos, dijo Sirius con la mano a Harry, Remus y Charlie. La vieja casa no es gran cosa, pero nos mantendrá fuera de la vista del ministerio hasta que estemos listos. ¿Estás seguro de que quieres quedarte aquí, Charlie? Preguntó Remus. ¿Podrías volver a casa, a la madriguera? No, gracias, respondió Charlie rápidamente. No tenemos ni idea de cuánto tiempo vamos a estar en Inglaterra, y no creo que pueda con mi madre más de un día o dos. Harry solo había visto a la señora Weasley una vez, y con una vez le bastaba. Intentó abrazarlo y ni siquiera la conocía. Si era así con desconocidos, le daba escalofríos pensar cómo sería con sus propios hijos.
Sube al segundo nivel, debería haber algunas habitaciones lo suficientemente limpias para que podamos usarlas, a pesar de la falta de talento de Creature en esa área, dijo Sirius. Creature hace lo que su señora le ordena, se defendió el elfo. Tu ama ha muerto, ladró Sirius. Tu trabajo es hacer lo que te ordeno. Sí, maestro, respondió Creature a regañadientes. ¿Qué plan tenéis para hoy? Preguntó Harry mientras subían las escaleras con dificultad. Nos instalaremos y luego iremos a buscar dónde está esta nueva reserva, a ver si podemos echar un vistazo con nuestros propios ojos antes de dar a conocer nuestra presencia oficialmente, dijo Charlie. El primer piso parecía tan oscuro como la entrada. Las paredes estaban sucias y casi negras por el paso del tiempo. Los suelos de madera no estaban mejor y, si había algún dibujo en las alfombras del pasillo, Harry ya no podía verlo. Las cubiertas de las lámparas de gas estaban deslustradas por el tiempo, y parecían compartir la luz solo a regañadientes con los cuatro. Las habitaciones del segundo piso apenas estaban en uso y Harry arrugó la nariz al ver la primera que revisaron. Las cortinas crujieron solas y una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Sirius la miró, gruñó con disgusto y cerró la puerta de golpe, lanzando un hechizo de impermeabilidad para mantener lo que hubiera dentro de la habitación donde estaba. Al final, lograron encontrar tres que, con un uso juicioso de los encantamientos, eran lo suficientemente útiles como para continuar. Sirius declaró que su antigua habitación era suficiente. Harry recibió el honor de usar la antigua habitación de su hermano menor, que, sorprendentemente para Harry, estaba impecable. Y Remus y Charlie se quedaron con la última, ambos contentos con las camas individuales a ambos lados de la habitación. Ya había un baúl al pie de la enorme cama con dosel, pero Harry decidió apartarlo a un rincón antes de colocar el suyo. En cuanto lo hizo, lo abrió rápidamente y bajó a su taller. Como era de esperar, estaba en perfecto estado. Nada se había movido a pesar de todos los golpes que habría sufrido su baúl en el bolsillo. Edwin instantáneamente se dejó caer sobre su hombro, con la cabeza girada hacia otro lado. Lo siento, niña, sé que no te gusta viajar en el maletero, pero sabes que odias aún más viajar en traslador, dijo. El hecho de que tomara la percha para búho que le había hecho, junto a su planta paraguas, y regresara a la escalera pareció tranquilizarla. Tras colocar la percha cerca del escritorio, abrió la ventana y dejó que Edwin saliera a explorar la nueva zona en la que se encontraban. Harry, ¿estás listo?, preguntó Charlie desde la puerta. Tras comprobar que la ventana no se cerraría mientras no estuvieran, asintió, llamó a su escoba, la encogió y salió de la habitación. Tras una breve conversación con Sirius y Remus, decidieron quedarse y asegurarse de que la casa fuera habitable, tanto para limpiar más habitaciones como para tener comida en buen estado. Eso significaba que la investigación inicial la realizarían solo los dos cuidadores de dragones. Islas Shetland, ¿verdad?, preguntó Harry mientras ambos salían de la antigua casa de los negros. Una de las islas, asintió Charlie. ¿Cuántos hay?, preguntó Harry. Unos 100, dijo Charlie frunciendo el ceño. Entonces, ¿cómo se supone que averiguaremos quién tiene la reserva?, se preguntó Harry. Magia, dijo Charlie con una sonrisa, y Harry puso los ojos en blanco. Bien, agárrate a mi brazo. Primero nos apareceré en Oxmeade antes de dar el segundo salto a las islas, dijo Charlie. Obedientemente, Harry dio un paso adelante y le agarró el brazo. Entonces, con la sensación de estar siendo apretado por un tubo diminuto, desaparecieron del lugar. Barra, 0 contra 0, contra barra 10:45 AM. Jueves, 25 de agosto de 1995. Lerwick, Islas Shetland, Escocia. Habían llegado a Lerwick, la ciudad principal y puerto de las Shetland, justo a las afueras del pub principal, siendo el único lugar que Charlie conocía. Por suerte, Charlie había previsto la posibilidad de que los vieran aparecerse allí, así que los desilusionó. Aún así, los tres hombres y los dos perros que estaban cerca miraron a su alrededor con curiosidad, obviamente intentando encontrar el origen de la grieta. Charlie agarró rápidamente el brazo de Harry y los condujo a ambos por la calle cercana y hacia un callejón desierto donde finalmente pudo disipar el hechizo. No creo que me guste aparecerme, comentó Harry. Prefiero una escoba o un dragón cualquier día. Es peor cuando vas de pasajero, le aseguró Charlie. Solo no es tan malo. Recuérdame que empiece a darte clases cuando pase la última crisis. ¿Puedo aprender a hacerlo yo solo?, preguntó Harry. Claro, respondió Charlie. Te emancipaste, ¿recuerdas? Eres un adulto con todos los derechos y privilegios que eso conlleva, incluyendo la posibilidad de obtener una licencia de aparición. Genial.
sonrió Harry. Bien, vamos. Por aquí. Dijo Charlie. Aunque el pueblo en sí no era grande, solo vivían allí alrededor de 7000 personas, aún así, llevó algún tiempo antes de que pudieran encontrar lo que Charlie estaba buscando. Un lugar apartado donde no los molestaran. ¿Dijiste que hay 100 islas? Preguntó Harry, mirando el agua azul oscuro que se extendía desde la orilla donde estaban. Así es, respondió Charlie, sacando su bolso de su espalda y abriéndolo. Entonces, ¿cómo se supone que encontraremos a los dragones? Insistió Harry. Te lo dije. Magia, dijo Charlie con una sonrisa y sacó una pequeña estatua tallada. Harry lo miró con el ceño fruncido. En algunos aspectos, era similar a cualquiera de los que él mismo había tallado. La gran diferencia, sin embargo, residía en el material. Mientras que Harry había usado una colección de maderas diferentes, este dragón había sido tallado en una piedra negra azabache con vetas de mármol blanco. ¿Qué es eso? Preguntó Harry con curiosidad. Esta, mi querido Harry, es la razón por la que me aseguré de que Sirius y Remus no nos acompañaran hoy, respondió Charlie. Es un secreto profesional, conocido solo por los cuidadores de dragones, y solo existen 5 en el mundo. ¿5? Preguntó Harry mientras algo encajaba en su mente. ¿Igual que hay 5 reservas de dragones? Exactamente igual, sonrió Charlie. Este pertenece al santuario de dragones rumano. Eres uno de nosotros y te estás entrenando para ser cuidador de dragones, así que Alexander te dio el visto bueno para que lo supieras. Genial. Exclamó Harry. Luego, ¿qué hace? Como sabes, las barreras que rodean las reservas no sirven para nada para mantener a los dragones dentro. Son solo un adorno para los magos del resto del mundo, empezó Charlie. A veces, como sabes, un dragón se escapa y se aleja. Cuando eso sucede, necesitamos una forma de rastrearlo. Esta pequeña belleza hace precisamente eso. Harry asintió, aunque no tenía ni idea de cómo la pequeña estatua del dragón podía hacer lo que Charlie decía. Observó cómo colocaba la estatua en el suelo y sacaba su varita y su escoba encogida. Mejor saca también tu escoba, Harry aconsejó Charlie. Desencórrala y luego desilusionate, y prepárate. Harry obedeció, aunque no tenía ni idea de para qué debía prepararse. Observó cómo Charlie se daba golpecitos en la cabeza y el cuerpo, de pies a cabeza, desapareciendo de la vista. ¿Cómo sabré dónde estás? Preguntó Harry. No puedo verte. No hace falta, respondió Charlie. Solo observa al dragón y síguelo. Harry hizo lo que le indicaron y se quedó mirando al pequeño dragón blanco y negro tallado que estaba sentado en el suelo. Invenies draconis. Entonó Charlie. Al instante, el pequeño dragón pareció soltarse. Estiró primero un ala y luego la otra. Después, sacudió la cabeza, el cuello y la cola. Finalmente, levantó su diminuto hocico como si olfateara el aire. Y entonces se elevó, batiendo sus diminutas alas mientras se elevaba 3 o 6 metros en el aire. Sus diminutos ojos giraron verdes y despegó, volando más rápido de lo que Harry habría imaginado. Rápidamente, se subió a su nimbus y arrancó, corriendo tras el pequeño dragón. La estatua era casi imposible de ver, incluso a la luz del día, pero eso no detuvo a Harry. La fijó en ella y la persiguió. Al principio, pareció tambalearse un poco, como si estuviera comprobando la dirección, pero luego se fijó en un rumbo noroeste y Harry se relajó en el vuelo. No había forma de saber exactamente qué tan lejos tendrían que volar. Lo único que sabía era que, fuera cual fuese la magia imbuida en la diminuta estatua voladora, parecía estar cumpliendo su función. Barra, 0 contra barra 11:55 AM. Jueves, 25 de agosto de 1995. Sandnes, Islas Shetland, Escocia. El diminuto dragón volador blanco y negro que desapareció de repente sobresaltó a Harry y gritó en estado de shock. Está bien, gritó Charlie, aún invisible. Acabo de atrapar a nuestro pequeño amigo. Aterriza ahí abajo, en el promontorio. Harry agarró mejor su escoba y se inclinó hacia adelante, preparándose rápidamente para aterrizar. El sonido apagado de algo raspando las rocas fue suficiente para hacerle adivinar dónde había aterrizado también Charlie. No hay nadie alrededor, podríamos disipar el hechizo, dijo Charlie, incluso cuando su cuerpo comenzó a reaparecer. Dándose un golpecito en la cabeza, Harry volvió a sentir esa inquietante sensación, como si un nuevo le corriera por la cabeza y el cuerpo. Al ver el asentimiento de Charlie, supo que había acertado. ¿Por qué nos detuvimos? Preguntó Harry. ¿Porque sabemos a dónde vamos? Respondió Charlie. Papá Stour. Es la única isla por allá.
¿Lo sabes con seguridad?, preguntó Harry. Charlie simplemente sonrió mientras sostenía lo que Harry reconoció como un mapa. Sin duda. Harry observó cómo Charlie golpeaba al pequeño dragón, convirtiéndolo una vez más en nada más que una simple estatua y luego lo guardó cuidadosamente en su bolso. ¿Sabemos algo sobre qué era? ¿Papá Pitufo?, preguntó Harry. Papá Stour, corrigió Charlie mientras sacaba una guía. Veamos. Está entre las 10 islas más grandes del archipiélago y tiene una población de unos 20 habitantes. ¿Vive gente allí?, preguntó Harry, mirando la mancha en el horizonte, a través del mar. Sospecho que sí, respondió Charlie. Apuesto a que el ministerio les pagó para que se fueran o los convenció. Eso no suena bien, frunció el ceño Harry. No lo es, pero no podemos hacer nada al respecto, respondió Charlie. Por lo que veo en este mapa, no es una isla de mal tamaño. Sin duda, una isla ideal para una reserva. ¿Vamos a echar un vistazo más de cerca? Me gusta cómo suena eso, dijo Harry, ya montado en su escoba. Juntos, los dos recorrieron a toda velocidad el tramo de 1,5 kilómetros de mar abierto. Bajo ellos, las olas subían y bajaban. El agua era de un azul intenso a pesar de la luz del sol. Harry estaba concentrado en llegar, en encontrar a los dragones y ver si estaban bien, pero cuanto más se acercaba, más se le llenaba el pecho de resentimiento. Solo estaban él y Charlie. Pero eso no le parecía bien. Los dos registrando toda la zona. No creía que fueran suficientes. Tal vez si hubiera más. Se preguntó. Sí, eso sonaba bien. Sirius. El nombre le vino a la mente a Harry y asintió. Sí. Sirius. Y Remus. Pensó que él y Charlie deberían ir a buscarlos para que los ayudaran. ¿Pero eran 4 realmente suficientes? Harry se lo preguntó. No parecía suficiente. Harry había empezado a preguntarse qué hacían en Inglaterra, solo ellos 4. Sabía que buscaban dragones. Una búsqueda que, en su opinión, merecía más que solo 4 personas. Necesitaban más, decidió. Sabía que había más en Rumanía. Eso tenía mucho más sentido para Harry. Asintió para sí mismo. Deberían regresar a Rumanía y conseguir más gente antes de empezar la búsqueda. Con la decisión tomada, Harry giró su escoba y voló de regreso por donde había venido. Al mirar al otro lado, se alegró de ver que Charlie volaba a su lado. «Qué listo ese Charlie», pensó Harry. Obviamente había llegado a la misma conclusión. Pero entonces vio que Charlie empezaba a negar con la cabeza. Lo hizo de nuevo, esta vez con mucha más fuerza. Harry entrecerró los ojos y se preguntó si Charlie tenía algún problema. A Harry le empezó a doler la cabeza y gimió. «Aterriza de nuevo en el promontorio», gritó Charlie. La idea le pareció lógica a Harry y aceleró su Nimbus para llegar antes. En cuanto sus pies tocaron tierra, el martilleo en su cabeza cesó, como si alguien hubiera accionado un interruptor. «En nombre de Merlín, ¿qué fue eso?», preguntó Harry. «Un hechizo repelente de magos», dijo Charlie con una mueca. «Y es muy potente». Obviamente, reconociendo la inclinación de cabeza de Harry como una solicitud de más información, continuó. «Es como un hechizo repelente de muggles, diseñado para evitar que ciertas personas, en este caso magos, se acerquen demasiado. Normalmente, te hechizan para que pienses en otra cosa, en cualquier cosa, con tal de que te des la vuelta y te vayas». «Bueno, cumplió su función», admitió Harry. «Pero eso significa que no podemos acercarnos a Papa Stour». «No, al menos no de esa manera», Charlie frunció el ceño. «¿Qué otra manera hay?», preguntó Harry. «La forma oficial», dijo Charlie haciendo una mueca. /0 contra /12:20 p.m. Jueves, 25 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. «Jefe». Alexander levantó la vista del pergamino con el que estaba luchando, indeciso entre querer estrangular a Pavel, uno de los jóvenes cuidadores de dragones, por interrumpir su hilo de pensamiento o animarlo por darle una excusa para tomar un descanso de esa odiosa tarea. No por primera ni centésima vez, se preguntó cómo, en nombre de las caídas bolas de Merlín, le había tocado la pajita más corta para escribir la carta formal de las reservas de dragones del mundo combinadas al Ministerio de Magia británico, ofreciendo su apoyo y experiencia en la formación de la nueva reserva de dragones. Por supuesto, sabía la respuesta. Harry Potter. El maldito verde había ido a su reserva buscando al muchacho. El chico que podía hablar con dragones. Y la única persona en el mundo a quien los dragones probablemente escucharían.
El hecho de que el joven Harry fuera asignado principalmente a la reserva rumana significaba que, por defecto, el propio Alexander tenía el dudoso honor de escribir la maldita carta. ¿Qué pasa, Pavel? Preguntó dejando la pluma a un lado. Jefe, ¿se suponía que solo esa galesa verde debía regresar sola a Gran Bretaña? Preguntó Pavel. ¿Farlis? Sí. ¿Por qué? Preguntó Alexander con recelo. Bueno, se fue hace unos minutos. Solo que no estaba sola, respondió Pavel, y Alexander pudo ver lo estresado que estaba el chico. Alexander suspiró, cerró los ojos y contó hasta 10. Como eso no ayudó, abrió los ojos y formuló la pregunta cuya respuesta creía no querer saber. ¿Quién más fue? 3 de nuestros dragones, respondió Pavel. Un colacuerno, un barrigón y un ridgeback. Una vez más, Alexander cerró los ojos. Adivina, Ramarant, Growletti se quedó en blanco. ¿Quién era el tercero? Ese joven ridgeback que Charlie trajo de Inglaterra hace unos años, respondió Pavel. Creo que se llamaba Norberta. ¿Qué hacemos, jefe? ¿Ir tras ellos? ¿Y cómo propones exactamente que los traigamos de vuelta? Preguntó Alexander retóricamente. No. Sabemos a dónde van. Esos dragones son responsabilidad de Potter. Que los traiga de vuelta. ¿Quieres que le envíe un mensaje a Harry? Preguntó Pavel. Alexander sonrió. No. El chico suele prosperar con lo inesperado. Que lo descubra cuando lleguen. Y ahora, vete, seguro que esta mañana te toca preparar pociones. Sí, jefe, respondió Pavel antes de desaparecer rápidamente. Refunfuñando, Alexander recogió la pluma. Estaba satisfecho con su decisión. Si tenía que escribir la maldita carta, Potter también se merecía algo inesperado y desagradable.